En un mundo definido por espadas y hechicería, un joven se sienta encorvado sobre un escritorio, pluma en mano, cuestionando su destino. Escribe furiosamente, con una expresión de pura frustración, mientras se pregunta en voz alta por qué debe lidiar con un papeleo tan torpe y maldito. Él es Ragnar Bred, un noble de la frontera. En otro lugar, un hombre mayor con uniforme de mayordomo llamado Sebas permanece solemne, con un cigarrillo entre los dedos. Mientras una puerta se abre con un crujido, informa que la mayoría de la gente de la finca murió en batalla. Él continúa, informando a Ragnar que, aunque sea un simple sirviente, ahora es su responsabilidad como el nuevo señor. Abrumado, Ragnar gam, diciéndole a Sebas que ha llegado en un buen momento y suplicando ayuda. La tierra que Ragnar ha heredado, el territorio fronterizo de los Brav, es un lugar duro e implacable. Está lleno de monstruos y las escaramuzas con los países vecinos son frecuentes. Debido a este entorno brutal, otros nobles lo llaman el vertedero. Ragnar reflexiona sobre la naturaleza de su familia. Su padre y sus hermanos mayores eran un grupo de militantes, lo que le hace preguntarse cómo alguien en su familia podría encargarse de tareas administrativas. Su propio entrenamiento fue muy diferente. Como tercer hijo, fue condicionado desde una edad temprana para matar monstruos y soldados enemigos, incluso siendo enfrentado a un orco cuando solo tenía 3 años. Pero esa vida llegó a un abrupto final. Hace unos meses, el resto de su familia murió en el campo de batalla, sin dejar nada más que estandartes hechos jirones y espadas clavadas en la tierra. Como único superviviente, la repentina tarea de heredar todo el territorio fronterizo recayó directamente sobre sus hombros. El peso de todo se vuelve demasiado. Lanza sus papeles al aire, gritando su frustración. Él era solo el tercer hijo que quería vivir una vida despreocupada como aventurero, no estar atrapado en una mazmorra de papeleo. Cierra los ojos con fuerza, abrumado, pero la voz de su mayordomo interrumpe sus pensamientos, insistiendo en que no puede abandonar su puesto. Tiene otro deber que cumplir. El mayordomo comienza a explicar la precaria situación del territorio. Está bendecido con abundantes recursos naturales y es rico en materiales de monstruos, lo que hace que el negocio con los aventureros florezca. Sin embargo, esta prosperidad es frágil. Si desarrollan los campos, los soldados enemigos los saquearán. Si desarrollan las montañas, los monstruos vendrán a atacar. Como resultado, su autosuficiencia es extremadamente limitada. Debido a esta dependencia, Ragnar, como heredero, debe asistir a la academia en la capital real. Allí, tendrá que congraciarse con los otros hijos de nobles para asegurar su apoyo. Contempla esta tarea degradante, preguntándose si es realmente capaz de llevarla a cabo. Se rasca la cabeza, molesto, y pregunta si puede simplemente negarse a inscribirse, razonando que su familia ya entrena a individuos talentosos. La respuesta de Sebas es rápida y firme, absolutamente no. Con su frustración en aumento, Ragnar exige saber qué quiere Sebas ahora. El mayordomo se yergue formalmente y declara que tiene algo importante que discutir. Un músculo en el rostro del mayordomo se contrae mientras se dirige a él por su título completo, joven amo Ragnar. La noticia se entrega sin rodeos. Ragnar ha recibido una propuesta de matrimonio. Los ojos del joven señor se abren de par en par por la sorpresa mientras la imagen de una novia con velo aparece en su mente. Él retrocede, exclamando que la propuesta es demasiado repentina. Sebas replica con calma que tales ofertas no son inusuales una vez que un hombre se convierte en el señor de un territorio. El mayordomo le recuerda que sus hermanos también tuvieron prometidas, pero esas mujeres odiaban la peligrosa región y nunca se establecieron allí, un hecho que claramente perturba a Ragnar. Él echa humo, dándose cuenta de que las prometidas anteriores ni siquiera asistieron al funeral. Sebas lo confirma, añadiendo que cuando les dio la noticia de la muerte de sus hermanos, las mujeres parecieron bastante aliviadas. Su ira hace que la pluma en su mano se resquebraje. Mira a su mayordomo, preguntándole si entiende la implicación, y se pregunta sombríamente si debería ir a matarlas. Sebas, siempre profesional, aconseja con calma a su joven amo que no tome ese curso de acción. El humor del joven amo cambia bruscamente. En un momento está desplomado sobre su escritorio desesperado, y al siguiente se pone de pie de un salto, vitoreando. Declara que, de ahora en adelante, vivirá en un dormitorio en la capital real, y solo regresará para administrar el territorio durante las largas vacaciones. Explica su lógica, estará tan ocupado que probablemente morirá de todos modos, así que le pide a Sebas que por favor rechace la propuesta de matrimonio en su nombre. En respuesta, su mayordomo simplemente le entrega una pluma de repuesto, afirmando que rechazarla es imposible. Sebas profundiza en la situación. Esta propuesta en particular proviene del ducado de Oldwood, la misma casa que suministra a su territorio más armamento y alimentos que cualquier otra familia noble. La revelación sorprende a Ragnar, y la pluma de repuesto se rompe en su mano. Busca desesperadamente una salida, pidiéndole a Sebas que le recuerde el título de su familia. Sebas confirma que es un conde, pero Ragnar protesta que un matrimonio entre la familia de un duque y un mero conde de la frontera debería ser imposible. El nombre Oldwood resuena en su mente. Una extraña expresión cruza su rostro mientras una profunda revelación lo golpea. Él recuerda este mundo. Un recuerdo destella en su mente, hace mucho tiempo, fue golpeado por un orco. Ahora comprende que ese evento hizo resurgir sus recuerdos y se pregunta por qué había olvidado este hecho crucial hasta este mismo momento. Las piezas encajan con un horror creciente. Él es un reencarnado, y este mundo, es un juego al que jugó una vez. Una visión de su vida anterior emerge. Se ve a sí mismo acostado en la cama, absorto en una consola de juegos portátil. Recuerda haber disfrutado de la cultura de un lugar llamado Japón, aunque su propio nombre de esa vida permanece fuera de su alcance. Se estiró, asimilando todo el peso de su situación.
Este lugar, esta vida, era el mundo de un juego que solía jugar. El juego era un título otome estándar. Una protagonista plebeya se inscribe en una escuela aristocrática y, en una historia típica, desarrolla una relación con uno de varios objetivos de captura masculinos. Recordó, sin embargo, que a pesar de la premisa romántica, el juego estaba lleno de batallas. Al final de la historia, la capital real era esencialmente un campo de batalla, un hecho que ahora le parecía sombríamente cómico. Pero lo que hacía el juego particularmente desafiante era cierto personaje que aparecía con frecuencia en la pantalla de su vieja consola portátil. Era la villana, Alicia, hija de la familia Oldwood. Criada con el único propósito de convertirse en reina, era la prometida del príncipe, una joven refinada y talentosa que, según recordaba quejarse a su yo pasado, siempre se interponía en el camino. A pesar de sus muchos dones, su personalidad era terrible. Su rostro se contraía con desdén mientras profería insultos, menospreciando a cualquiera que considerara un simple plebeyo. Su elitismo era un tormento diario para la protagonista. Rodeada de su séquito, Alicia acosaba constantemente a la chica, exigiéndole que aprendiera cuál era su lugar en la jerarquía social. Sin embargo, a pesar del acoso constante, la protagonista solo se acercaba más al príncipe. Esta creciente rivalidad finalmente llevó a que se convocara un duelo, con el futuro del príncipe en juego. Se concentró, recordando los eventos que siguieron. El resultado del duelo fue la aplastante derrota de Alicia. Inmediatamente después, su compromiso con el príncipe fue cancelado. Como consecuencia de sus acciones y su derrota, Alicia fue obligada a asumir toda la responsabilidad. Fue casada con una familia noble de la frontera, exiliada de la alta sociedad que una vez gobernó. Su destino, según recordaba Ragna, era una casa pequeña y aislada en una colina. Un pensamiento repentino y horrible lo asaltó. La revelación lo golpeó con fuerza. Esa no era la casa de un noble fronterizo cualquiera, era el hogar de su familia. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró por su ventana, trayendo consigo el amanecer de una nueva y terrible realidad. Se desplomó hacia adelante, cayendo sobre su cama en absoluta desesperación. Hundió el rostro entre las manos, pensando que era el peor escenario posible. La perspectiva de vivir con una mujer así era aterradora. Su mente conjuró una imagen de un futuro lleno de su risa despectiva mientras lo insultaba día tras día. Sería un infierno en vida. Mientras se revolcaba en su miseria, Sebas entró en la habitación para anunciar que la prometida del joven amo llegaría pronto. Ragna sintió una sensación de finalidad, todo había terminado. Para empeorar las cosas, también tendría que asistir a la academia con ella. Ya vestido con atuendo formal, se enfrentó a su mayordomo. Cuestionó a Sebas, argumentando que Alicia era una noble preparada únicamente para el príncipe heredero y preguntando qué sentido tenía traerla a su casa. La respuesta de Sebas fue tajante, era para deshacerse de ella y dar un ejemplo. El mayordomo añadió entonces con un aire extrañamente alegre que el territorio de los Brav tiene una tasa de mortalidad bastante alta, un hecho que dejó a Ragna sin palabras. Sebas explicó que para mantener viva la casa de los Brav, todos los supervivientes de la guerra estaban haciendo su mejor esfuerzo. El personal de la casa, un conjunto de sirvientas, un chef y un guardia, parecían más veteranos de guerra que simples sirvientes. Sebas camina junto a Ragna por un largo pasillo con paneles de madera, recordándole al joven amo que él también debe estar a la altura de sus responsabilidades. Ragna desestima el comentario con un casual, sí, sí. Lo entiendo. Su conversación termina al salir de la mansión. Ante ellos, un carruaje tirado por 2 caballos blancos se acerca a la puerta principal, señalando la llegada de su nueva señora. Él permanece junto a Sebas, con una gota de sudor en la sien y una expresión tensa mientras observa cómo se acerca el carruaje. El carruaje se detiene y un asistente con un vestido oscuro inclina la cabeza, anunciando a su pasajera, mi señora, hemos llegado. Un único y elegante zapato pisa el suelo. Del carruaje emerge Alicia Oldwood. Su mirada es dura, su postura rígida, y una severa cicatriz de quemadura cubre todo el lado izquierdo de su rostro, desde la frente hasta la mejilla. Mientras Sebas da un paso al frente para darle la bienvenida formalmente, presentándose y expresando que es un honor recibirla, Ragna solo puede mirar, completamente atónito por su apariencia. El mayordomo, al notar la evidente conmoción de su amo, le da un fuerte golpe en la nuca, exclamando, joven amo. La expresión de Alicia no cambia ante la conmoción. Mira directamente a Ragna, su voz plana mientras comenta que su reacción a su rostro es justo lo que esperaba. Él tartamudea, tratando de recuperarse de su metedura de pata. Empieza a preguntar cómo se hizo la quemadura, pero se detiene de inmediato, insistiendo en que no pasa nada si no quiere hablar de ello. Entonces, su comportamiento cambia por completo. Una sonrisa cálida y genuina se extiende por su rostro mientras la tranquiliza, explicando que una herida como esa es algo bastante normal en el territorio Brav. Sus palabras la golpean con una fuerza inesperada. Sus ojos se abren de par en par con pura y absoluta sorpresa. Ella cuestiona su evaluación, incapaz de creer que él considere su cicatriz como algo normal. Él simplemente lo confirma con un alegre y directo sí. Él profundiza en su perspectiva, explicando que en su territorio, los soldados y aventureros están constantemente cubiertos de heridas. Concluye con calma que la quemadura de ella debe de ser producto de un duelo. Su mirada baja mientras reflexiona sobre sus palabras. Reconoce para sí misma que es, en efecto, una cicatriz bastante grande. El recuerdo de la crueldad de sus compañeras aflora. Susurraban a sus espaldas que su hermoso rostro estaba arruinado, un estado que consideraban perfecto para alguien que vivía en desgracia, y que cualquiera que lo viera sentiría una repulsión instantánea. Su atención se desvía entonces hacia las circunstancias de ella, preguntándose en voz alta por qué la hija de un duque viaja sola, sin siquiera una doncella.
Justo en ese momento, Sebas anuncia que la acompañante de Lady Alicia se retira, tomando a la joven por sorpresa. Un pesado silencio cae entre ellos mientras el único carruaje que trajo a su acompañante se aleja, desapareciendo a lo lejos por el camino. Sebas confirma la cruda realidad de su llegada: un carruaje pequeño, una sola pieza de equipaje y ningún sirviente. Era toda la información necesaria para discernir su desesperada situación. Ragna estudia su rostro, observando una expresión que parece haber renunciado a todo. Es una mirada de total resignación, que le recuerda a un soldado enemigo capturado. Mientras Sebas le hace un gesto a Lady Alicia para que lo siga, Ragna los ve marcharse. Un pensamiento se cristaliza en su mente: esto es completamente diferente de lo que esperaba. Había anticipado a alguien arrogante e imperiosa. Un recuerdo de ella con una risa condescendiente y burlona cruza su mente, un marcado contraste con la mujer silenciosa y derrotada que tiene ante él. Él hace un gesto hacia adelante, ofreciéndose a mostrarle a Alicia su habitación. Ella responde con un sonido bajo y vacilante. Cuando ella comienza a seguirlo, él extiende la mano y le toca suavemente el hombro, pidiéndole que espere un momento. En un instante, su mano se cierra con un agudo sonido de aplastamiento. Su expresión se vuelve seria mientras permanece junto a una Alicia inmóvil. Sus ojos se entrecierran, su atención fija en el punto que acaba de golpear. Rompiendo el tenso silencio, Alicia pregunta si tenía algo de polvo. Ragna lo descarta rápidamente, afirmando que su propia ropa está más polvorienta. Ella se disculpa, explicando que su ropa es simplemente vieja, con una expresión de confusión y cansancio. Él la observa, apretando el puño con fuerza mientras la gravedad de la situación comienza a asentarse en su mente. Al abrir la mano, revela los restos aplastados de un insecto demoníaco. Estas entidades son maldiciones nacidas de rencores, y ser perseguido por una sola de ellas significa que una vida feliz es imposible. Mira a Alicia y comenta en voz alta que debe tener bastantes enemigos. Sus pensamientos internos son más frenéticos, se da cuenta de que había alrededor de 100 de ellos adheridos a ella, y el número de insectos demoníacos corresponde directamente a la cantidad de hostilidad dirigida hacia una persona. Considera la aterradora implicación: una persona normal infestada por tantos de estos insectos se volvería completamente loca. Y, sin embargo, Alicia parece perfectamente tranquila, sin mostrar ninguna señal de derrumbe. Esta profunda contradicción lo obliga a reevaluarlo todo. Decide pensar en ello desde otro ángulo, recordando que Alicia es una dama educada para convertirse en reina. Con eso en mente, se pregunta por qué de repente comenzaría un duelo con un plebeyo. La historia oficial ya no tiene sentido. Consideró la estructura de este mundo, dándose cuenta de que era como un juego. En un mundo así, un villano es un componente necesario para impulsar la historia, y comenzó a sospechar que toda la existencia de Alicia había sido distorsionada para cumplir ese mismo propósito. Mientras miraba a Alicia, reconoció sombríamente que conocía el final de su historia. Una sensación de infortunio compartido lo invadió: ambos eran solo marionetas, zarandeadas por los caprichos del destino. Recordó el sombrío final de la narrativa del juego: con su compromiso roto, Alicia se aferraría a su odio, haciendo finalmente un pacto con un demonio y transformándose en un monstruo. En su posterior ataque de furia, todo el territorio Brav fue aniquilado. Comprendió con creciente horror que esta destrucción era inevitable y, peor aún, que él mismo no aparecía en el juego, lo que significaba que Alicia lo mataría en algún momento. La revelación fue repugnante. El peso de este futuro lo oprimía. Se cruzó de brazos y luego se pasó una mano por el pelo con angustia. Si el camino actual se mantenía, su territorio estaba condenado. Se sintió atrapado, dándose cuenta de que tanto él como Alicia estaban siendo manipulados por el destino, y buscó desesperadamente un curso de acción. Entonces, una resolución se formó en su mente. No aceptaría este destino. En cambio, intervendría personalmente, ayudaría a Alicia a cambiar su rumbo y a recuperar su vida. Como si sintiera su cambio de propósito, Alicia habló con una tranquila resignación. Razonó que si su perdición estaba sellada de todos modos, era mejor enfrentarla con una actitud positiva. Él continuó su línea de pensamiento, añadiendo que si alguna desgracia les ocurriera mientras estuvieran juntos. En ese momento, un oscuro bicho demoníaco, parecido a un escarabajo, se escabulló por el camino justo delante de los pies de Alicia. Él simplemente mataría a lo que fuera responsable. Sus palabras fueron rematadas por el movimiento rápido y decisivo de su pie, que aplastó al bicho demoníaco hasta hacerlo desaparecer. Atónita por su declaración, Alicia lo miró. Una nueva determinación brilló en sus ojos mientras encontraba sus propias palabras, tartamudeando que ella también quería luchar contra el mundo que los había condenado. Él le devolvió la mirada con una sonrisa amable y tranquilizadora, diciéndole que no se preocupara. Sin embargo, bajo la cálida expresión, su determinación se mantenía firme e inquebrantable. Estira los brazos detrás de la cabeza, invadido por un renovado sentido de propósito. Con una sonrisa de confianza, declara que dará lo mejor de sí. Alicia camina a su lado, observando su repentino cambio de actitud. Su sonrisa despreocupada la toma por sorpresa. Reflexiona para sus adentros que recibir una mirada así de alguien es una experiencia nueva y desconocida. El pensamiento persiste y una sombra de contemplación cruza sus facciones. Intenta recordar la última vez que experimentó un momento tan simple y genuino. Mientras da un paso adelante, la pregunta queda sin respuesta en su mente, un rompecabezas de un pasado que no puede ubicar. Lo observa caminar adelante a través de las puertas, un único pensamiento cristalizándose en su mente: ¿qué persona tan extraña?
Sin que ella lo sepa, algo nuevo comienza a crecer en secreto dentro del corazón de la villana. Alicia Oldwood permanecía aislada en su habitación. Comía los alimentos que le llevaban, pero no arremetía ni hablaba mal de nadie, simplemente se quedaba encerrada en silencio. En cuanto a Ragna, su respuesta fue mucho más directa. Estrelló el puño contra una pared, frustrado por la zumbante presencia de un insecto demoníaco. Le expresó su molestia a Sebas, explicando que estaba ocupado exterminando las irritantes plagas. Señaló la inmensa cantidad que había, pidiéndole ayuda a su mayordomo. El joven amo consideró rastrear a los insectos hasta su origen para destruirlo, pero luego dudó, dándose cuenta de que causar tal conmoción resultaría en la disolución de la casa. Sabía que luchar no era la respuesta. Más importante aún, necesitaba hacer algo con respecto al corazón de Lady Alicia, que era lo que atraía a los insectos demoníacos. Se sentía impotente, reflexionando que la familia Braff solo sabe luchar. Toda su vida había sido entrenamiento y exterminio de monstruos. Alicia era la primera chica de su edad que realmente conocía. Al percibir el conflicto de su amo, Sebas le ofreció un simple consuelo, diciéndole que todo estaría bien. Esto llevó a Ragna a preguntarse en voz alta que se suponía que era un joven, normal. De repente, se le ocurrió una idea. Recordando los eventos sociales de la academia, decidió imitar una fiesta de té desayunando con Alicia para crear una conexión. Con un nuevo propósito, se acercó a la puerta de ella y llamó, anunciando que el desayuno estaba listo. Luego irrumpió por la puerta con una energía abrumadora, gritándole que se despertara y comiera con él. Alicia, ya vestida, apareció y declaró con calma que ya estaba despierta y que él estaba a punto de romper la puerta. Ragna se sorprendió, admitiendo que le había preocupado que ella pudiera hacer algo drástico. Poco después, se sentaron juntos a la mesa del desayuno, con un aire de incomodidad entre ellos. Con una toalla atada a la cabeza, Ragna comenzó a reparar el marco dañado de la puerta con un martillo. Alicia lo observaba, desconcertada por su rudeza y preguntándose qué habría pasado si la puerta se hubiera roto de verdad. Él le dijo que no se preocupara, ya que tenía mucha práctica en reparaciones, y la instó a disfrutar de su desayuno y su café. Siguiendo su sugerencia, ella levantó la taza hacia sus labios con vacilación y tomó un pequeño sorbo. El sabor fue un shock. Tosió, exclamando que estaba demasiado amargo. Ragna, sorprendido, preguntó qué pasaba. Limpiándose la boca, Alicia se disculpó y explicó que era la primera vez que bebía café, ya que normalmente tomaba té en casa. Él solo pudo quedarse mirándola, atónito por la revelación. Se disculpa por no poder ofrecer azúcar para el café, señalando lo extremadamente caro que es en su mundo. Sin embargo, Alicia le asegura que no pasa nada. Después de que él le advierte sobre beberlo antes de dormir, ella toma un sorbo y se sorprende por su dulzura inherente. Luego comienzan su comida, y el sonido de Ragna masticando su comida llena el aire. Con la curiosidad despertada, Alicia pregunta qué está comiendo. Él responde con calma que es carne de monstruo, explicando que los hombres de la familia Braff se crían con ella. Ella retrocede en shock, preguntando si es venenosa. Él explica que se desarrolla una tolerancia comiéndola desde una edad temprana. Aunque el sabor es desagradable, se convierte en una fuente de alimento invaluable en tiempos de guerra. Cuando termina, Alicia lo llama en voz baja. Ella pregunta por qué se encarga él mismo de esas tareas. Con una mirada sombría, él explica que simplemente andan cortos de personal, ya que la mayoría de sus sirvientes murieron recientemente en batalla. Alicia escucha, con una expresión de comprensión en su rostro. Él continúa, revelando la filosofía central de su gente: lo que más honran es el acto de sobrevivir con tenacidad y siempre volver a levantarse. Mientras pronuncia estas palabras, su mano se extiende y sus dedos tocan suavemente la cicatriz en la mejilla de ella. Le dice que, de donde él viene, no niegan sus cicatrices, son un motivo de orgullo. La mira con sinceridad, llamándola una persona verdaderamente notable y admitiendo que él también tiene sus propias cicatrices. De repente, dándose cuenta de su atrevimiento, se retira, avergonzado, explicando que es una costumbre de inspeccionar las heridas de los soldados. Luego cambia rápidamente de tema, revelando que vino a invitarla a salir. Él explica que, ante la vasta naturaleza de su tierra, los conflictos humanos se sienten insignificantes. Alicia, todavía sonrojada por su gesto anterior, asiente en voz baja, diciendo que se sienten pequeños. Él la observa, esperando una respuesta. Tras un momento de silencio, Alicia acepta su propuesta. Le pide formalmente que le muestre sus tierras, y él responde con una sonrisa radiante, encantado con su aceptación. Su viaje los llevará a las lejanas montañas. El viaje resulta más arduo de lo previsto. Él la guía de la mano a través de la naturaleza indómita, abriéndose paso por el terreno rocoso y cubierto de maleza. Alicia, claramente en apuros, lamenta su decisión, murmurando que, aunque aceptó venir, no tenía ni idea de que el recorrido implicaría una caminata tan adentrada en las montañas. Él explica su ubicación: la cordillera de Yudaina, una formación masiva en el límite del territorio Brav. Esta zona es rica en plantas raras y minerales valiosos, recursos que no se pueden encontrar en la capital real. Ella confiesa su sorpresa, admitiendo que había asumido que visitarían un pueblo para ver productos típicos de la zona. Con una sonrisa amable, él confirma que esas cosas no existen aquí, un hecho que ella probablemente notó durante su viaje inicial al territorio. Él profundiza en las duras realidades de la vida en la frontera, explicando que la única forma real de entretenimiento son las apuestas. Relata la historia de alguien que apostó a la muerte de su propio padre en batalla, añadiendo con gravedad que Sebas se encargó del asunto. Ella procesa esta sombría anécdota con expresión preocupada. Tras un momento, descarta su inquietud, afirmando que no pasa nada.
Razona que si esto es lo que se considera normal aquí, debe aceptarlo, al igual que hizo con el café de carne de monstruo. Él la observa en silencio, reconociendo su esfuerzo por adaptarse a este entorno desconocido y hostil. Al ver su fatiga, sugiere que se tomen un pequeño descanso junto a un manantial de agua clara. Cuando ella recoge el agua con las manos y bebe, sus ojos se abren de par en par por la sorpresa de lo deliciosa que está. Él explica que la gran altitud y la baja tasa de evaporación de la cordillera dan como resultado un agua excepcionalmente prístina, una calidad de claridad que ella nunca encontraría en la capital. Sugiere que, aunque esta tierra es fundamentalmente dura, aprender sobre sus aspectos únicos puede hacer que vivir aquí sea más llevadero. Sus palabras resuenan en ella mientras recoge más agua, contemplando la idea de aprender. Él continúa, compartiendo un principio fundamental de la familia Brav: la supervivencia depende del conocimiento. Uno debe comprender profundamente tanto a enemigos como a aliados, ya que todos comparten la misma tierra, y nunca subestimarlos. Añade que ha oído un proverbio similar de un mundo lejano. Alicia afirma en voz baja que lo entiende. Concluye resumiendo la filosofía fundamental de la frontera. En esta tierra, la gente decide todo por sí misma, basando sus acciones y creencias en su propia comprensión del mundo que les rodea. Por esa verdad personal, todos están dispuestos a luchar. El sol se alza sobre un grupo de hombres de la frontera, que contemplan el vasto y desafiante territorio que llaman hogar. Le explica a Alicia que ha visto las expresiones de la gente que vive en su territorio, y que no es el tipo de lugar que describen los rumores que ella pudo haber escuchado. Continúa, afirmando que aunque está bien reírse de los rumores, la gente del territorio Brav no ríe. Es una decisión consciente, tomada después de mucha contemplación, apropiada para un lugar donde la gente apuesta con la vida y la muerte por entretenimiento. Con ese pensamiento en el aire, de repente salta hacia adelante sobre las rocas, instándola a olvidarlo y seguir adelante, ya que su destino está justo al frente. Sorprendida, Alicia le grita que espere. Él se vuelve hacia ella con una sonrisa forzada, provocando una respuesta confusa. Ella señala la contradicción, primero le dice que no ría, y ahora le está diciendo que ría. En respuesta, él simplemente toma su mano. El gesto inesperado la hace darse cuenta en silencio de lo extraño que es en realidad. Su pensamiento se ve interrumpido cuando levanta la vista, con los ojos muy abiertos de asombro ante la vista que acaba de aparecer. Un panorama impresionante se despliega ante ellos, un valle masivo y bañado por el sol, tallado en innumerables terrazas de cultivo, un testimonio de generaciones de esfuerzo humano contra la naturaleza. De pie a su lado, Ragna observa su reacción con una sonrisa amable. Alicia, todavía atónita por la magnífica vista, solo puede pronunciar una única palabra de asombro, casi sin aliento. Después de contemplar la vista, extiende una manta y comienza a desempacar un refrigerio ligero, sugiriendo que debe tener hambre después de la caminata. Mientras lo hace, pregunta si puede hacerle una pregunta a Lord Ragnar. Él le dice que está bien que lo llame por su nombre sin títulos formales, ya que no está acostumbrado a ellos. Avergonzada, ella protesta, pero él lo descarta como un asunto menor. Después de un momento de vacilación, lo intenta en voz baja. Ragnar le plantea una pregunta difícil a Alicia, preguntándole qué haría en una situación en la que, después de una preocupación interminable y de tomar una decisión, acaba arrepintiéndose de un resultado inevitable. Se pregunta en voz alta si existe una solución real, o solo una respuesta que suena bien y que se supone que el tiempo resolverá. Él continúa, explicando que cuando eliges un bando, inevitablemente pierdes el otro. Un recuerdo de una batalla pasada, con cuerpos esparcidos por el suelo, aparece en su mente mientras afirma que no se puede hacer nada por lo que se ha perdido. Luego le pregunta directamente, ¿y si no queda nada? Alicia responde en voz baja que si perdiera esa única cosa, entonces no quedaría nada. Reflexiona sobre su pasado, revelando que ha vivido toda su vida por un único y específico propósito. Su compostura se rompe cuando el peso de este propósito la abruma. En un arrebato de dolor, declara que, como duquesa, ya ha muerto, y que esa es la verdadera razón por la que vino a esta tierra olvidada. Volviendo al presente, se disculpa rápidamente por su comentario inapropiado, culpando a los bichos demoníacos. Ragnar la observa, dándose cuenta de que está tratando de cortar estos sentimientos dolorosos y se pregunta si tal cosa es siquiera posible. En respuesta a su intento de desestimar su propio dolor, su mano se cierra en un puño apretado. La llama por su nombre con una repentina gravedad. Alicia la mira directamente a los ojos y hace un voto solemne. Yo, te protegeré de ahora en adelante, siempre. Alicia se queda atónita y en silencio, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Luego sonríe, notando que no parece acostumbrada a que se dirijan a ella de manera tan informal. Aclara su promesa, afirmando que aunque el ducado de Alicia ya no exista, ahora es Alicia de la familia Brav, y la protegerá pase lo que pase. Luego admite con cierta torpeza que incluso practicó como decir la frase. Explica su entrenamiento de imagen, que consistió en imaginarse a sí mismo haciendo la declaración a nobles estirados de la capital real. Alicia piensa para sí misma que su práctica fue en vano y le parece ridícula la idea de que ensayara algo así. Sin embargo, un suave sonrojo aparece en sus mejillas. Se vuelve hacia él y admite que, aunque quizás estaba pensando demasiado, no le desagrada su promesa. La encuentra directa y fácil de entender. Ragnar se queda visiblemente sorprendido por su sincera y positiva reacción. Ella miró sus dedos entrelazados, una promesa de meñique que sellaba su voto. Tenía que estar segura, preguntando si él la seguiría protegiendo incluso si regresar a la academia con él significaba enfrentar malicia y hostilidad generalizadas. Él respondió sin un momento de duda, con una sonrisa brillante y segura extendiéndose por su rostro. Por supuesto que lo haría, era bueno manejando esos asuntos, y ella debía dejárselo todo a él.
Hecha la promesa, giró la cabeza y llamó a alguien que no se veía, Onyx. ¿Viste eso? En respuesta a su llamada, una sombra colosal cayó sobre ellos. Un enorme dragón negro y con cuernos descendió, su inmenso tamaño empequeñeciendo el paisaje. Su voz profunda retumbó, confirmando que efectivamente había presenciado el voto hecho por Ragnar Bray. Ragnar simplemente sonrió, explicando que el dragón negro era su amigo, Onyx, y que había querido asegurarse de que su amigo presenciara el voto. La revelación fue demasiado para Alicia. Abrumada por la conmoción, se desmayó en el acto. Ragnar gritó su nombre alarmado mientras el dragón comentaba secamente su debilidad. Su primera cita, llena de desafíos, ciertamente había terminado con una explosión. Alicia Oldwood llama a Ragnar Brave, comentando que parecen haberse vuelto más cercanos después de su primera cita. Cuando él asiente, ella le pregunta sobre el estado caótico de la habitación y el dragón del día anterior. Ragnar se da cuenta de que está hablando de Onyx y le explica su razonamiento. Creía que sería romántico hacer un juramento frente a un dragón. Él continúa, aclarando que Onyx es un dragón que vive en las profundidades de la cordillera y que, gracias a su bendición, los insectos demoníacos han desaparecido. Parece complacido con este resultado, pero Alicia está desconcertada y le pregunta por qué puede mantener la calma ante toda la situación. Sebas interviene para dar contexto, recordándole al joven amo que previamente había desafiado a Lord Onyx a un duelo 1-1 que terminó en empate. Por eso el gran dragón lo reconoció. Ragnar admite en voz baja que casi muere en el proceso. Ella se pone nerviosa, lamentando que debió parecer una tonta por entrar en pánico. Ragnar la tranquiliza diciéndole que no pasa nada, ya que al final pudieron negociar con la criatura. En otro lugar, mientras trabaja en el papeleo, un miembro del personal con barba le dice a Alicia que todos se sorprendían constantemente cuando llegaron por primera vez. Le asegura que, con el tiempo, ya no se sorprenderá por nada. La escena cambia a una habitación abrumada por pilas de documentos y libros de contabilidad. Ragnar señala el desorden, identificándolo como el problema actual, mientras Alicia observa con un ligero sonrojo cómo otros miembros del personal trabajan arduamente. Él explica que incluso con su conocimiento de la sociedad moderna, organizar esta cantidad de información llevará una cantidad de tiempo considerable. En respuesta, Alicia extiende su mano, con expresión firme, y simplemente le dice, préstamelo. Él se sorprende momentáneamente por su iniciativa. Había estado progresando lentamente, notando extraños flujos de dinero y cambios en los periodos de compra. Llama a Sebas, pidiéndole los documentos pasados ahora que ha terminado de confirmar las cifras actuales. Después de un tiempo, Ragnar suspira aliviado, creyendo que el trabajo ya está casi resuelto. El foco se dirige entonces a Alicia, que permanece de pie con un aura de intensa competencia, sosteniendo una pila terminada de papeles organizados. Su trabajo asombra al personal, que la elogia con entusiasmo. Sebas comenta que no es de extrañar que la llamen una mujer talentosa. Observándolos, Ragnar apoya la barbilla en la mano, reflexionando que los tiempos modernos deben carecer de educación básica antes de corregirse con un silencioso "ah". La observaba, un pensamiento formándose en su mente. Cuando los insectos demoníacos no estaban adheridos, Alicia podía sonreír como una chica normal. Como si sintiera su mirada, ella se giró y se dirigió a él directamente, anunciando su intención de ayudar con la limpieza de la mansión. El personal cercano reaccionó con sorpresa inmediata, protestando que no podían permitir que Lady Alicia realizara tales tareas. Ella explicó con calma su posición, afirmando que por ahora era una sirvienta de la familia Brav, una humana, y que quería experimentar todas las cosas que nunca había podido hacer antes. Mientras la doncella tartamudeaba, Sebas comentó lo buena niña que era, animando a Ragnar a que ellos también dieran lo mejor de sí. Más tarde, Sebas le informó a Ragnar que le había dejado algo de trabajo, con la intención de endurecer su propio corazón para las tareas que se avecinaban. Ragnar, sin embargo, estaba concentrado en otro asunto, notando los precios inusualmente altos en una nueva tienda de armas y preguntándole sin rodeos a Sebas si era una especie de demonio por sugerirlo. Su mente se aceleró, conectando los puntos. La tienda de armas había abierto el mismo día que llegó Lady Alicia, y sus propietarios eran, al parecer, de la capital real. Recordó la información recopilada sobre sus prácticas comerciales. Operaban con un estilo común en la capital, presentando consumibles simples como si fueran tesoros raros, una estrategia que difícilmente generaría ganancias en la frontera. El verdadero propósito se hizo evidente. Sebas confirmó que la intención más probable de estos individuos era vigilar de cerca a Alicia. Con la situación al descubierto, le preguntó al joven amo qué haría. En respuesta, tomó acción. Al caer la noche sobre el pueblo, Ragnar se escabulló de la mansión y se movió silenciosamente por las calles oscuras. Se encontró con Sebas cerca de su destino. El mayordomo le instó a tener cuidado, revelando que había individuos hábiles adentro. Cuando Ragnar preguntó cómo lo sabía, Sebas explicó que lo había oído de un aventurero cercano. La información provenía de una fuente directa. El aventurero le había confesado a Sebas que se había enfadado con los arrogantes métodos comerciales de la tienda y decidió intentar robarles algo de valor. Recordó el testimonio del aventurero, el brazo derecho del hombre había desaparecido antes de que se diera cuenta, el movimiento de la espada fue completamente invisible. Ragnar comprendió con certeza que el personal de la tienda le había cercenado el brazo sin siquiera desenvainar sus espadas. Sus pensamientos se dirigieron a los individuos que estaban dentro. Uno de ellos era un mago. En este mundo rebosante de esencia mágica, aquellos que podían manipularla eran conocidos como hechiceros. Sabía que los que más sufrieron durante la guerra fueron los que se enfrentaron a los magos enemigos.
Ahora estaba claro, su objetivo era Alicia y tenían la intención de eliminarla. Con la decisión tomada, abrió la puerta del establecimiento de una patada con un estruendo resonante. Dentro, los ocupantes se sobresaltaron y exigieron saber quién era. Rápidamente lo reconocieron como Ragnar Braid y le preguntaron qué hacía allí. Ragnar declaró con calma que ellos habían sido los que habían dado el primer paso. Continuó, señalando que parecían estar husmeando en su territorio. Luego les hizo una simple proposición: si le explicaban sus razones, no sería demasiado duro con ellos. En lugar de responder, los hombres desenvainaron sus espadas, con expresiones amenazantes mientras comenzaban a rodearlo. La mirada de Ragnar se agudizó. Sus sospechas quedaban confirmadas, estaban desenvainando armas en presencia del señor local. Uno de los guardias, un hombre calvo, se burló, afirmando no recordar haberle puesto la mano encima a nadie. Otro guardia añadió con una sonrisa de suficiencia que si silenciaban a Ragnar en ese mismo momento, no habría ningún problema, ya que no los atraparían con las armas. Con sus intenciones claras, los tres hombres se abalanzaron sobre él a la vez, gritándole al ingenuo tercer hijo, por haber venido solo. Las espadas se dirigieron hacia él desde múltiples direcciones. Su asalto combinado fue recibido con una fuerza abrumadora. Ragnar se movió como un rayo, estrellando su puño en la cara de un atacante con tal poder que el hombre salió volando hacia atrás. Solo pensó una palabra: débil. En un instante, todo había terminado. Todos los asaltantes yacían derrotados en el suelo, gimiendo de dolor. Ragnar permanecía de pie con calma en medio de la escena. Su atención se desvió entonces hacia una figura sentada en las sombras. Una persona encapuchada con el pelo largo y claro aplaudió suavemente, con una sonrisa en el rostro. Comentó su maravillosa fuerza, especialmente para un joven de 15 años. Ragnar miró a la figura y se dirigió a ella directamente: mi señor. El hombre encapuchado sonrió, identificando a su oponente como el mago, antes de preguntar si podía hacerle una sola pregunta. Ragnar lo ignoró, con expresión sombría, y lo interrumpió con su propia pregunta urgente: ¿cómo está la señorita Alicia? En respuesta, el hombre encapuchado estalló en una risa maníaca. Se deleitaba con el mero pensamiento de la prodigiosa Alicia cayendo bajo la influencia de su don, mientras un monstruoso demonio mantis religiosa se materializaba detrás de él. El efecto de su poder se sintió a kilómetros de distancia, mientras la propia Alicia se estremecía, reconociendo la familiar y malévola presencia. La confirmación de que este hombre era el atormentador de Alicia enfureció a Ragnar. Se abalanzó, agarrando las túnicas del hombre y rugiendo que sabía que él era quien había estado enviando enjambres de insectos demoníacos tras ella. La mantis gigante atacó en defensa de su amo, su garra se estrelló, pero Ragnar fue demasiado rápido, usando el propio brazo de la criatura como un camino para presionar su ataque. Lanzado al suelo, el hombre encapuchado miró hacia arriba, con la mente aturdida. No podía creer que Lady Alicia pudiera estar viviendo libremente, con una sonrisa en el rostro. Ragnar declaró que no se detendría, revelando que le enviaba sus sentimientos a diario para contrarrestar la maldición destinada a hacer que ella resintiera a todos. Saltó para atacar a la mantis, pero su espada no logró perforar su piel, para el desconcierto del hombre encapuchado. A pesar de la defensa de la criatura, el hombre encapuchado aún gritó de dolor por la fuerza del asalto de Ragnar. La mirada de Ragnar era fría mientras prometía encargarse de las plagas que el hombre había estado enviando. Ahora se encontraba de pie sobre el hombre derrotado en medio de los escombros. Le ofreció un trato: revelar quién estaba detrás de esto, y se le permitiría vivir. Baja su espada con decisión sobre el hombre encapuchado, declarando que esto es una retribución por todos los problemas que le causó a Alicia. El hombre derrotado solo puede sisear una amenaza repetida desde el suelo, jurando maldecir a Ragnar una y otra vez. Sin inmutarse por la amenaza, se da la vuelta con una sonrisa de confianza, revelando que ya está maldito. Mientras Eva se acerca para preguntar si la confrontación ha terminado, Ragnar le ordena con calma a su mayordomo que se encargue de limpiar, una petición que Sebas acepta de inmediato. Más tarde, bajo el cielo estrellado, le hace una pregunta a Sebas. Quiere saber si hay alguna manera de mantener a Alicia cerca de él una vez que ambos vayan a la academia. El mayordomo malinterpreta por completo la pregunta, y su mente salta a la escandalosa posibilidad de que vivan juntos y el potencial de un embarazo mientras aún son estudiantes. Ragnar, mortificado, aclara apresuradamente que sus intenciones no eran nada de eso. La noche se hace más profunda alrededor de la tranquila finca. Caminando solo por el pueblo a oscuras, Ragnar reflexiona sobre sus acciones recientes. Se pregunta si esto es lo más lejos que ha llegado desde que vengó a su padre y se cuestiona cuando su corazón se volvió tan insensible. Sus pensamientos se desvían entonces hacia el futuro, lleno de incertidumbre sobre si podrá encajar en la academia. Al mismo tiempo, Alicia se sienta en su escritorio, con una expresión decidida en su rostro mientras se prepara para su tiempo en la academia. Resuelve asegurarse de contarle todo a Ragnar. Con estos sentimientos mutuos en sus corazones, la noche se hace más profunda a su alrededor. Unos meses más tarde, Alicia Oldwood se encuentra trabajando en el jardín, con las manos en la tierra. Comenta sonrojada que parten hacia la capital real mañana, expresando su decepción por no poder cosechar los rábanos daikon a tiempo. Ragnar Brav y el personal de la casa observan desde la distancia, viendo a la supuesta villana realizar trabajo manual. Los recursos que antes se destinaban a su educación superior han sido redirigidos por completo a las tareas del hogar. Este cambio ha dado como resultado que se convierta en una mujer verdaderamente talentosa, experta en limpiar, cocinar y servir a Ragnar con una sonrisa amable. Mientras amanece sobre los campos de la finca, una de las criadas llama a Alicia con gran urgencia. Su llamada marca el momento de la partida. Todo el personal de la casa se reúne para despedir a Ragnar y a Alicia.
La criada se aferra a la pierna de Alicia, suplicándole entre lágrimas que no se vaya. Los demás comentan que estaría perfectamente bien que Lady Alicia se quedara en la mansión, un trato muy diferente en comparación con el del joven amo. La criada promete enviar las verduras a la academia cuando estén listas, insistiendo en que Alicia las coma con todos. En medio de la conmoción, la criada de pelo oscuro le entrega a la otra un grueso collar de cuero. Le explica que era algo que el joven amo solía llevar de pequeño y que debe usarse para reprenderlo en caso de cualquier comportamiento escandaloso. Con los últimos gritos de ánimo y preocupación, instando a Ragna a abrigarse, comer sus verduras y proteger a Alicia bajo amenaza de castigo, el personal se despide mientras el carruaje se aleja de la finca. Dentro del carruaje, Alicia le sonríe cálidamente a Ragna, señalando lo querido que es por todos y admitiendo que siente un poco de envidia. Él aparta la mirada, reconociendo en voz baja que es la primera vez en su vida que viaja fuera de su territorio. Sus pensamientos vuelven a la gente que deja atrás, recordando momentos entrañables con el personal y los artesanos. Con un último y decidido pensamiento sobre su partida, el carruaje continúa su viaje y el paisaje cambia a la vista de un mar vasto y agitado. Un tiempo después, Sebas anuncia que la capital real ya está a la vista. Mientras Ragna se gira para mirar, Alicia, sonrojándose profundamente, admite que lo que va a decir es patético, pero que tiene que pedirle un favor. Le pregunta con seriedad si podría enseñarle a comprar un billete y a subir al tren cuando lleguen a la estación. Ragna se queda atónito y en silencio ante la petición. Alicia se ríe, diciéndole que no se ría y recordándole que, como también es la primera vez que él sale, puede dejarlo todo en sus manos. Ella observó las bulliciosas calles de la capital real, comentando lo abarrotada que estaría. Con una sonrisa juguetona, sugirió ponerle un collar a Ragna para evitar que se perdiera. Él, sin embargo, se quedó desconcertado, preguntándose qué clase de juego extraño era ese. Su atención fue entonces capturada por la enorme escala de la ciudad ante ellos, la capital real, Aether. Era una metrópolis de más de 1 millón de personas, protegida por una barrera atribuida a un antiguo sabio. Comentó que, en comparación con el vasto pero escasamente poblado territorio Brav, este lugar se sentía apretado. Con pocos monstruos y sin guerras, comprendió por qué todo el mundo acudía aquí. Mientras se abrían paso por la ciudad, Ragna preguntó si su dormitorio estaba ubicado dentro del recinto escolar. Alicia confirmó que sí, añadiendo que había dormitorios separados para chicos y chicas, un hecho que parecía entusiasmarla. Su viaje continuó al subir a un tren, dejando atrás las calles de la ciudad. Sin embargo, su destino fue un shock. Se encontraron ante un edificio ruinoso y destartalado que iba a ser su nuevo hogar. Ragna estaba horrorizado, no solo por su estado, sino también al darse cuenta de que chicos y chicas vivirían juntos. Mientras procesaba esto, Alicia encontró una carta de Sebas para él, mientras Ragna señalaba en un mapa a lo lejos que estaba este lugar de la escuela. Ella leyó la carta y comprendió. Era el plan de Sebas. Al hacerla vivir en un dormitorio ruinoso y soportar la humillación pública, pretendía convencer a los nobles que se oponían a su regreso de que su carácter había cambiado. Era una jugada calculada para gestionar su reputación. Él, leyendo por encima de su hombro, vio el lado positivo. Si no había nadie más, sería conveniente, aunque reconoció que era necesaria una limpieza a fondo. Incluso reflexionó sobre la posibilidad de cultivar verduras en el patio. Sus pensamientos prácticos se hicieron añicos al seguir leyendo. Arrugó la carta en su puño al leer una línea sobre condones en su habitación. Se dio cuenta de que la verdadera intención de Sebas era simplemente asegurarse de que vivieran juntos. La carta concluía con una instrucción contundente: Ragna tenía que aprobar el examen para entrar en la misma clase alta que Lady Alicia. Buena suerte, consideró el peso de esta tarea. La Academia Aeternam reunía a casi todos los hijos de los nobles del país, y sus clases se dividían por rango. La clase alta estaba reservada para aquellos con potencial para un matrimonio real, mientras que todos los demás eran relegados a la clase baja. Existía, sin embargo, una disposición especial. Si la magia o el conocimiento de un plebeyo se consideraba excepcional, se le podía conceder el estatus de descendiente de sabios y matricularse, eludiendo los requisitos nobiliarios habituales. Sabía que su posición era precaria, no eran más que nobles de una tierra remota, y ella estaba marcada como una villana. A pesar de tener todo en su contra, su determinación ya estaba tomada. Le promete a Alicia que si la entrada a la academia es una competencia de habilidad, se asegurará de que ganen. Su promesa queda en el aire al llegar al gran edificio de la academia, solo para ser reprendido de inmediato por su tardanza. Su determinación lo lleva a los terrenos de la academia, donde se enfrenta a un profesor grande e imponente. Ragna, ahora en ropa deportiva, se disculpa por haberse perdido. El profesor chasquea la lengua con molestia, comentando la audacia de un noble de una tierra remota que hace esperar a un instructor de la clase alta. Tachándolo de lento, el profesor le indica la primera tarea, una prueba básica de magia, ordenándole que dispare su máxima potencia a un objetivo designado. El examinador se cruza de brazos con un aire de profundo aburrimiento, murmurando qué fastidio y preguntándose por qué le asignaron esta tarea. Ragna, mientras tanto, adopta una postura de preparación, listo para seguir la instrucción. A pesar de las quejas del examinador, él concentra su energía, con la mirada fija en el objetivo invisible mientras se prepara para desatar un torrente de poder. La explosión resultante es inmensa. El examinador es tomado completamente por sorpresa, su ropa deportiva se desgarra por la pura fuerza de la presión mágica mientras la pared detrás de él comienza a desmoronarse. La onda de choque traza un camino de destrucción a través del área de pruebas, arrasando con piedra y tierra.
El examinador solo puede mirar con los ojos desorbitados por el shock, su rostro contraído por la incredulidad ante tal poder en bruto. En medio del polvo que se asienta, se da la vuelta e inocentemente le pregunta al profesor si aprobó. El examinador, sudando y completamente atónito por la demostración, solo puede preguntarse qué acaba de pasar y quién es realmente este chico. Logra decir que hay más pruebas. Antes de que el hombre pueda procesar completamente el evento, se acerca otro examinador más sereno. Este nuevo oficial reconoce la habilidad de Ragna en la magia, pero afirma que, desafortunadamente, nunca aprobará esta prueba. Luego le entrega a Ragna una espada de práctica, declarando que la siguiente prueba es de esgrima. Las reglas son simples, derrotarlo para aprobar. El primer examinador, indignado porque el desafío va dirigido a él, ruge y levanta su propia arma. El segundo examinador aclara que la magia está prohibida, si Ragna ya no puede luchar, reprueba. Ragna acepta con calma, diciendo que deberían terminar esto rápidamente, lo que enfurece aún más al primer examinador, quien le grita que es un bárbaro. El insulto es recibido con una velocidad cegadora. En un instante, Ragna se mueve, agachándose hasta el suelo mientras el examinador de combate sale volando hacia atrás, con su espada de práctica haciéndose añicos por la fuerza de un único y veloz golpe. Él mira la espada de práctica rota del examinador, notando algo que brilla dentro de la madera astillada. Oh, comenta, sosteniendo los dos pedazos, tenía hierro adentro. Luego mira su propia espada de madera intacta, con una expresión de leve confusión. La mía era solo una espada de madera normal, ¿no? Qué extraño, ¿verdad? Su pregunta queda en el aire cuando una nueva voz irrumpe en el silencio, preguntando qué es toda esa conmoción. Ragna se vuelve para encarar a Alicia Oldward, su expresión se endurece. La confronta directamente, explicando que su propia espada se rompió debido a su sabotaje. La acusa de haber tenido la intención de hacerlo reprobar si quedaba incapacitado para luchar. Antes de que Alicia pueda responder, otra figura entra en la sala de examen, su presencia imponiendo atención de inmediato. Los ojos de Ragna se abren de par en par por la sorpresa al reconocer al hombre, el director de la escuela, Borsea Gran Casca. La inesperada llegada de un oficial de tan alto rango deja a Ragna tartamudeando, volviéndose hacia Alicia para preguntarle si este era su plan. Ragna Brav se dirige a la imponente figura que tiene delante, Borsea Gran Cascad, el director de la escuela. Confirma que entiende que hoy es el día del examen de transferencia. Mientras observa al joven, el director repara internamente en el título de sabio de Ragna y su conexión con una casa ducal. Reflexiona que sería problemático llamar su atención. Se acaricia la larga barba, con la mirada fija mientras escudriña a Ragna, que permanece en silencio, esperando el veredicto. Tras un momento de reflexión, Borsea emite su juicio con una simple declaración: apruebas. Los ojos de Ragna se abren de par en par por la sorpresa. Rápidamente da las gracias, pero pregunta si es realmente aceptable, señalando que hay poca diferencia de linaje entre los rangos superiores e inferiores. Ignorando el comentario, Borsea le hace una pregunta directa al joven, preguntándole si desea unirse a la clase alta. Sus pensamientos se desvían inmediatamente hacia una imagen de Alicia Oldwell, cuya gentil sonrisa es una razón silenciosa y convincente para sus ambiciones. Se vuelve hacia el director, con expresión firme y resuelta. Afirma que hay alguien a quien debe proteger aquí. Borsea lo acepta, respondiendo, muy bien. Cuando Borsea se da la vuelta para marcharse, el examinador de antes corre a su lado, protestando por la decisión. Señala que Ragna es de las tierras olvidadas y que su prometida acaba de causar un incidente. Borsea lo interrumpe, declarando sin rodeos que reconoce la admisión de Ragna en la clase alta. El examinador se estremece cuando el director de la escuela se vuelve hacia él, con el rostro transformado por la furia, y le grita, idiota. Con la voz cargada de autoridad, el director de la escuela exigió saber el puesto del examinador. El hombre se identificó como un profesor, lo que provocó una réplica cortante de Borsea: si percibe un problema, debe actuar como un educador y guiar a los estudiantes antes de que el problema pueda siquiera comenzar. Con el asunto zanjado, volvió su atención a Ragna y Alicia. Le informó a Ragnar Brev que, como excepción especial, se le permitiría usar un dormitorio en particular. Borsea luego aconsejó severamente a ambos estudiantes que mantuvieran una relación apropiada y decente, a lo que un sorprendido Ragnar solo pudo asentir. Mientras se alejaba, un pensamiento surgió en la mente de Ragnar. Se dio cuenta de que, en la historia original, este evento también fue un catalizador para el crecimiento del protagonista. Imaginó a Alicia regresando a casa, anunciando su llegada a la imponente figura del director de la escuela. Su ensoñación fue interrumpida por Alicia corriendo hacia él, llamándolo por su nombre. Ahora vestía un nuevo y ornamentado uniforme. Con la preocupación grabada en su rostro, le preguntó si estaba bien y si alguien le había dicho algo extraño. Ragna, sorprendido por su apariencia, simplemente preguntó si el uniforme era para una prueba, señalando que se veía lindo. Una nerviosa Alicia insistió en que estaba bien. Ya sentado con una bebida caliente, le informó con calma que había aprobado el examen. Admitió que no era una prueba que tuviera muchas ganas de hacer, pero que, después de la dura experiencia, lo había logrado. Alicia, atónita por la noticia, solo pudo preguntar qué había ocurrido. Su expresión se tornó seria. Lo miró fijamente y confesó que llevaba un tiempo preguntándoselo, y finalmente le preguntó directamente qué era exactamente esa enfermedad mágica que padecía. A él le resultó difícil de explicar, comenzando por mencionar su habilidad para usar todas las formas básicas de magia.
Cuando Alicia empezó a añadir que en lo que ella destacaba era algo completamente diferente, un fuerte gruñido de su estómago la interrumpió abruptamente. Un profundo sonrojo se extendió por su rostro, su expresión una mezcla de sorpresa y absoluta mortificación. Al ver su vergüenza, Ragnar se levantó y sugirió alegremente que cenaran. Declaró que, como estarían ocupados en la academia a partir del día siguiente, necesitaban una comida nutritiva. Mientras lo observaba, un pensamiento silencioso se formó en su mente. Se dio cuenta de que no le importaba lo que nadie le dijera, siempre y cuando él estuviera allí con ella. Ella miró a Ragnar, su expresión se suavizó mientras admitía en voz baja que él probablemente era más fuerte que ella. El inesperado cumplido lo tomó por sorpresa. La fuerza de la que hablaba no era física, sino la rara habilidad de soportar el dolor mental, una resiliencia que, según ella, ni siquiera los soldados experimentados suelen poseer. Se mantuvo firme en su autoconocimiento, comprendiendo que ese era el núcleo de su ser. Mientras caminaban por los terrenos de la academia, se convirtieron en el centro de los chismes. Otros estudiantes señalaron la cicatriz en el rostro de Alicia de su duelo, preguntándose quién era el hombre a su lado y concluyendo que sus perspectivas de matrimonio estaban ahora arruinadas. Al oír sus susurros, Ragnar se instó en silencio a mantener la calma. Sin embargo, un estudiante expresó un pensamiento particularmente vil, reflexionando que, con su estatus disminuido, podría tomarla como su concubina. Apenas había pronunciado esas palabras cuando el estudiante se desplomó de repente, echando espuma por la boca. La multitud circundante gritó conmocionada mientras Alicia, nerviosa, se volvía hacia Ragnar y le decía que parara, aunque él fingió ignorancia. Más tarde, dentro de un salón de clases, una profesora se encontraba frente a la clase, impartiendo una lección desde el frente del aula. Ragnar soltó un bostezo, reflexionando para sus adentros que lo único que había hecho era dirigir una pequeña cantidad de intención asesina, cuestionando la debilidad de la gente del continente. Cerca de allí, otro estudiante preguntó si la protagonista de la historia que estudiaban despertaba como una santa en la etapa final. La profesora hizo una pausa, su mente se desvió hacia una imagen de la protagonista, una hermosa joven alada, tan radiante como un cielo azul despejado. A pesar del vívido recuerdo, le costaba recordar el nombre del personaje. Desde su asiento, Ragnar dio la respuesta a la pregunta no formulada, afirmando que el nombre era Mariana Ocean. Impresionada por su conocimiento, la profesora dio más detalles. Explicó que la magia utilizada con más frecuencia por el sabio de la historia era una sin atributo, y que para dominar tal poder, uno necesitaría alcanzar el pináculo de la nada. En el salón de clases, un estudiante se yergue con un aire de confianza inquebrantable, su expresión tan clara y engreída como un cielo despejado. Se ajusta las gafas con una sonrisa de suficiencia. Sentado en su pupitre, los ojos de Ragnar se abren con incredulidad. Una solitaria gota de sudor recorre su sien mientras la impactante revelación lo golpea. Es ella, la heroína. Dentro de un salón de clases, una profesora con gafas y el pelo recogido en un moño sonríe, confirmando que la respuesta de una alumna fue correcta, a pesar de que era una pregunta capciosa. La estudiante, una chica de pelo trenzado y gafas redondas llamada Mariana Ocean, se ajusta las gafas con expresión de satisfacción, pensando para sí misma que era de esperar de la pupila de un sabio. Desde su asiento, Ragnar Brev la observa con cara de sorpresa. Su compostura se rompe de repente cuando una impactante revelación la golpea. Es la heroína de un juego otome. Recuerda cómo la gente ha estado cambiándole el asiento por cortesía y que se supone que debe empezar un romance con el príncipe. En medio del pánico, nota una grieta en sus gafas, lamentando no haber pedido un asiento más cerca del frente. Mientras se inquieta, Alicia Oldwell se gira y amablemente le ofrece cambiar de asiento. Azorada, Mariana insiste en que está bien y que puede arreglársela sola. Con un suspiro, Alicia acepta su negativa. La breve conmoción llama la atención de Ragnar, y él murmura en voz baja el nombre de Alicia. Al oírle, Mariana se pone en pie de un salto, haciendo una profunda reverencia y disculpándose profusamente por la molestia. Más tarde, en un entorno más tranquilo, Alicia, ahora con un vestido más sencillo, sostiene un plato mientras escucha a Ragnar. Él bebe de una taza y comenta que no es algo sobre lo que pueda preguntar, añadiendo que los hombres que desentierran el pasado no son buenos. Alicia lo mira, con una pregunta en los ojos. De repente, el sonido de cristales rotos rasga el aire cuando una ventana detrás de Alicia estalla hacia adentro. La expresión de Ragnar se endurece al instante, levantando la mano en un gesto defensivo. La fuerza del impacto es detenida por una barrera curva y brillante que se materializa justo a tiempo. Alicia grita sorprendida, cubriéndose instintivamente los oídos mientras el proyectil invisible es desviado. Una vez que ha pasado el peligro, extiende una mano vacilante, tocando la superficie invisible. Le pregunta a Ragnar qué es. Él explica con calma que es una barrera oculta, observando el daño y diciendo que tendrá que repararla más tarde. Alicia lo mira, desconcertada. Él continúa su explicación, revelando que la magia que está usando es una barrera transparente del atributo sagrado. Aclara que es el mismo tipo de barrera guardiana que protege a toda la capital real. Alicia, todavía procesando la barrera, lo detiene. Le pregunta cómo puede usar magia sin encantamientos, comentando lo conveniente que debe ser. Él explica que, por ejemplo, la mayoría de la gente piensa en las barreras como simples muros estáticos, como los que conjuran los magos con túnicas. Tomando una cafetera, continúa, afirmando que con el lanzamiento sin cánticos, las posibilidades son mucho mayores. Alicia observa, sorprendida. Para demostrarlo, vierte el café, dando forma mágicamente al chorro en una figura elaborada dentro de la taza. Explica que las barreras pueden moldearse en cualquier forma, dejando a Alicia con los ojos muy abiertos por el asombro. El café mágicamente suspendido flota ante ellas.
Mientras Mariana se maravilla de lo lindo que es, Alicia insiste, preguntando si hay otras diferencias entre las barreras comunes y la que protege la capital real. Ella reflexiona por un momento y luego deduce correctamente que la diferencia clave debe ser la capacidad de elegir selectivamente qué puede pasar a través de la barrera. Ragna afirma su conclusión. Él elabora, explicando que las barreras avanzadas pueden controlarse libremente para permitir o repeler cualquier cosa. Sin embargo, señala sus limitaciones, afirmando que no puede separar cosas que ya están mezcladas, como el azúcar en el café. Alicia parece entender, aunque el propio Ragna parece momentáneamente confundido por su propia explicación. Cambiando de tema, menciona que ahora se han quedado sin café, ya que los granos que trajo Alicia se han agotado. Aprovechando la oportunidad, una sonrojada Alicia le pregunta si le gustaría salir con ella más tarde, ya que está libre. En respuesta a su invitación, él acepta de inmediato, afirmando que conoce un lugar que sirve un café delicioso. Mientras caminan hacia el café, Alicia le pregunta cómo se enteró del lugar. Él responde que un amigo se lo contó, provocando una reacción de sorpresa en ella. Se maravilla de que tenga amigos incluso en su situación actual, una vez más impresionada por él. Ella le explica a Ragna cómo se enteró del lugar gracias a una amiga. Un día, mientras estudiaba en la biblioteca durante el almuerzo, alguien se le acercó. Se hicieron amigas por su amor compartido por el café, y esta nueva conocida le recomendó la tienda. Ella lo guía hasta el establecimiento, una tienda de especialidades de café. Mientras anuncia su llegada, Ragna lee el letrero, fijándose en el nombre Ocean. Antes de que él pueda entrar, la puerta se abre de golpe para revelar a una joven con el pelo trenzado y gafas. Ella la mira sorprendida, preguntando si la persona que tiene delante es Alicia. Ella se identifica como Mariana y explica que se preguntaba por qué Alicia estaba parada inmóvil frente a la tienda. La visión de ella provoca una sacudida de conmoción en Ragna. Él sigue mirándola fijamente mientras Alicia se lo presenta formalmente a Mariana, confirmando que él es el que de verdad ama el café. Mariana, un poco nerviosa, le ofrece un saludo cortés. Al inspeccionarla más de cerca, él le pregunta si está en la misma clase que él. Mariana parece sorprendida por la pregunta, pero confirma que sí, admitiendo que en realidad nunca antes habían hablado. Su compostura se hace añicos. Tartamudea una disculpa frenética, sorprendida de que una noble como Alicia visite un lugar así. Mientras se pregunta en voz alta por qué Alicia está con Ragna, Alicia revela con calma que él es su prometido. Mariana añade entonces que ella también es de estatus noble. Esta información sume a Mariana en un pánico total. Se postra en el suelo, lamentando disculpas por su ignorancia y temiendo ser ejecutada. Ragna solo puede mirar, completamente confundido por su reacción extrema. Un tiempo después, dentro de la ahora tranquila cafetería, Mariana se disculpa por perder la compostura. Alicia la tranquiliza rápidamente, afirmando que no hizo nada malo. Mariana explica que simplemente estaba demasiado emocionada ante la idea de hacer por fin una amiga. Mientras sorbe su café, Alicia reflexiona sobre el malentendido. Se da cuenta de su error. Después de ver a Mariana tomando café en la biblioteca, había asumido erróneamente que la chica era una plebeya, como ella. Mientras Alicia reflexionaba sobre su propia condición, Ragna procesaba una nueva y sorprendente información. Había oído que este año habría 2 discípulos del sabio y simplemente había asumido que eran él y Alicia. Ahora, se daba cuenta de que debía haber otro, un detalle que difería de lo que conocía del juego. También reflexionó que, aunque el café se consideraba una bebida de plebeyos en este mundo, a él le gustaba bastante. Luego se dirigió a Mariana, con una sonrisa amable en el rostro, y le preguntó si esa era la razón por la que había estado actuando sola, confirmando que Mariana no estaba al tanto de la conmoción que ella había causado. La chica de gafas pareció consternada, confirmando que era cierto y expresando su sorpresa de que un suceso tan significativo hubiera ocurrido sin que ella lo supiera. Preguntó por qué Alicia no le había informado sobre el alboroto que rodeaba la decisión. Se puso nerviosa mientras explicaba su aprieto, admitiendo que ese mismo día se había equivocado de carruaje para ir a la academia. Para cuando se dio cuenta de su error, ya no estaba en la capital. Al oír esto, Ragna empezó a sospechar. Se preguntó por qué el carruaje se desviaría el día de un acontecimiento tan importante, preguntándose si era una mera coincidencia o algo más deliberado. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Alicia le comentó a Mariana que, si bien se decía que era un genio en la magia, también era conocida por ser algo despistada. Radiante de orgullo, Mariana asintió de inmediato que era buena en la magia. Sin embargo, añadió alegremente que sus padres solían decir que era una inútil para todo lo demás. La mención de sus padres captó la atención de Ragna. Sin embargo, su pregunta sobre ellos fue inoportuna. Mientras Alicia lo reprendía en voz baja, la expresión de Mariana se ensombreció. Explicó que sus padres habían muerto, que habían fallecido a causa de una enfermedad hacía un año. Ragna se disculpó inmediatamente por su pregunta desconsiderada. Ella le aseguró rápidamente que no pasaba nada, suavizando la mirada. Afirmó que la única razón por la que estaba allí ahora era gracias a ellos. Su semblante se iluminó de nuevo al recordar sus deberes como anfitriona. Señalando que los había invitado pero que aún no les había servido nada, les ofreció amablemente un café a ambos. Alicia toma un sorbo del café que Mariana preparó, y sus ojos se abren con agradable sorpresa mientras exclama lo delicioso que está. Se vuelve hacia Mariana, comentando con asombro que sabe completamente diferente al café que hace Ragna. Ragna, tomando un sorbo pensativo, admite que ciertamente es diferente, mientras Mariana simplemente sonríe. Se pregunta en voz alta que podría hacerlos tan diferentes si usaron los mismos granos.
Sebas, disfrutando de su propia taza, sugiere irónicamente que el amargor en el café de Ragna podría ser una metáfora de su vida, un comentario que deja perplejo al joven amo. Él descarta la idea y se vuelve hacia Mariana, declarando que de ahora en adelante la considerará su mentora. Al ver la reacción nerviosa de Mariana, Alicia interviene rápidamente para asegurarle que solo está bromeando. Ella los mira a ambos, comentando pensativamente que es extraño, a pesar de ser nobles, no dan nada de miedo. Sus palabras están ligadas a un recuerdo. Relata cómo un niño del vecindario le advirtió una vez que desafiar a los nobles, aunque fuera un poco, resultaría en la muerte. Continúa, explicando que por esa misma época de su infancia, fue atropellada por el carruaje de un noble. El recuerdo es vívido, yaciendo herida y sola en el camino de tierra, la gente del carruaje sin mostrar ninguna preocupación por ella, tal como el niño había predicho. Explica que el accidente provocó que su vista empeorara. Sus padres, al oír el rumor de que el café mejora la visión, decidieron que toda la familia debía empezar a tomarlo. Y antes de que se dieran cuenta, concluye con una expresión mareada y extasiada, toda la familia se había vuelto fanática del café, completamente absorta en su riqueza. Mientras la conversación continuaba, Alicia se dirigió a Mariana, preguntándole si era hábil con la magia. Mariana afirmó que sí, y que entre sus habilidades, había una en la que sobresalía por encima de todas las demás. Ella reveló que su especialidad era la magia de recuperación, el poder de sanar a la gente. Alicia reaccionó con sorpresa, exclamando que tal habilidad es extremadamente rara. Ragna, escuchando atentamente, confirmó en voz baja su apreciación. Esta revelación llevó a Alicia a reflexionar sobre el juego que conocía. En ese mundo, el personaje de Santa Mariana podía realizar milagros, curar enfermedades, exorcizar demonios e incluso regenerar miembros perdidos. Pero en esta realidad, sabía que muy pocos individuos poseían la habilidad de usar magia de recuperación en otros. Mariana explicó entonces su motivación con una expresión sombría. Un año antes, se había sentido impotente cuando sus padres se enfermaron. Ese doloroso recuerdo la impulsó a estudiar sin descanso, para que si alguna vez volvía a tener a alguien preciado en apuros, tuviera el poder de salvarlo. Profundamente conmovida, Alicia la abrazó con fuerza. Fue entonces cuando Alicia se percató de la falta de otros clientes. El momento emotivo se rompió cuando Ragna admitió que fue el último en entrar y que había cerrado la puerta de la tienda tras de sí. Alicia lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos por la repentina revelación. Su confesión la alteró. Lo agarró por la camisa, exigiéndole que abriera la puerta de inmediato y acusándolo de obstruir el negocio mientras Mariana observaba, con una pequeña sonrisa en el rostro. Mariana, sin embargo, calmó la situación. Les aseguró que no pasaba nada, explicando que últimamente se había estado centrando en sus estudios y que de todos modos había estado cerrando la tienda en los días festivos. Aclarado el malentendido, Ragna y Alicia se prepararon para marcharse, agradeciendo a Mariana su tiempo. Mientras se iban, Alicia preguntó por qué Mariana no iba al dormitorio de la academia, señalando que, como hija de un sabio, probablemente estaría exenta de muchas reglas. Ella se quedó en el umbral de su casa, con una sonrisa cálida y satisfecha en el rostro. Simplemente respondió que le gustaba esa casa. Su mirada se posó entonces en Alicia, y le ofreció su apoyo, diciéndole que le avisara si tenía algún problema en la academia. Sus amables palabras dejaron a Alicia momentáneamente atónita, mientras un sonrojo subía por sus mejillas. La sinceridad de Mariana le pareció deslumbrante y respondió que solo con sus palabras era más que suficiente, ofreciéndole un sincero agradecimiento. Mientras estaban fuera, Ragna se acercó. Mariana, con una expresión seria, hizo una extraña petición, pidiéndole que le entregara a Alicia. Él se negó de inmediato y con firmeza, dejando a Alicia preguntándose de qué estaban hablando. Él comenzó a alejarse con Alicia, que todavía tenía un ligero sonrojo en el rostro. Mientras avanzaban en la noche, ella lo miró y le pidió su validación, buscando que estuviera de acuerdo en que ella era, de hecho, una buena chica. Mientras tanto, Mariana los observaba partir, con una expresión pensativa en su rostro. Reflexionó sobre los hermosos ojos de Alicia, reconociéndolos como los de alguien que mira a los demás directamente y sin pretensiones. Recordó que incluso la primera vez que vio a Alicia, ella ya poseía esa misma mirada inquebrantable. Mientras continuaban su paseo bajo las torres de la ciudad, Ragna pareció llegar a una conclusión. Comentó que ahora lo entendía, reflexionando que las personas con un núcleo fuerte a menudo se desarrollan de esa manera. Ella afirmó su observación con un simple sí. Mirándolo, le preguntó si él también había visto esa cualidad en alguien antes. Él la miró y describió unos ojos que poseen una voluntad poderosa, del tipo que puede resistir al propio destino. Luego añadió que esos ojos eran hermosos y lindos. El cumplido directo tomó a Alicia completamente por sorpresa, haciéndola sonrojarse profundamente. Ragna, quizás también nervioso, restó importancia a sus palabras, insistiendo en que no era del tipo principesco. Y así, los dos continuaron, compartiendo un momento de coqueteo casual. La historia se suponía que era simple, una villana, personificada por la perspicaz Alicia Oldwood, y una protagonista plebeya, la modesta Mariana Ocean. Una estaba destinada a chocar con la otra. Estas dos chicas predestinadas debían estar enfrascadas en una batalla en un paisaje desolado y nevado hasta que una de ellas fuera destruida. Pero ahora, en esta realidad, almuerzan juntas. Mariana expresa su admiración, exclamando lo delicioso que se ve el sándwich de Alicia. Una Alicia un poco ruborizada le ofrece uno. Observándolas desde una corta distancia, Ragnar Brad sonríe, comentando para sí mismo que la armonía entre amigos es algo hermoso. Sin embargo, su expresión agradable se desvanece rápidamente, reemplazada por una profunda preocupación mientras se pregunta cómo es posible que los acontecimientos hayan terminado así. Mientras tanto, Mariana nota su ausencia.
Se pregunta en voz alta a dónde fue Ragna, señalando que desapareció justo después de que comenzara el descanso, a pesar de que siempre se toma sus clases tan en serio. Se había apartado para pensar. Considera que ahora que lo ven con Alicia, las críticas contra ella, alguien abandonada en el páramo, probablemente aumentarán. Continúa con esta línea de pensamiento mientras se aleja, observando a las dos chicas. Que la protagonista y la noble villana se lleven bien, ¿qué clase de destino es este? Se resigna a su lugar, pensando que no le importa ser un personaje secundario. Alicia también está perdida en sus pensamientos, contrastando la paz actual con el mundo del juego original. En esa línea de tiempo, Mariana, como plebeya, pasaba su vida escolar en paz. Alicia, sin embargo, había perdido su duelo y fue desterrada al territorio fronterizo. En ese caso, concluye Ragna, mirando una espada destrozada en el suelo, está claro. En este mundo, no es contra Mariana contra quien debe luchar. Continuó reflexionando sobre los acontecimientos de la historia original, imaginando a Alicia arrodillada en la derrota tras un duelo. La pregunta seguía en el aire, ¿quién fue quien la venció? Su memoria le proporcionó un detalle crucial, el príncipe había instigado ese duelo. Este conocimiento despertó su curiosidad sobre cómo se estaban desarrollando los acontecimientos en esta nueva línea temporal. Se movió por los terrenos de la academia, su búsqueda guiada por el sonido de estudiantes que lo adoraban. Asomándose por una esquina, las oyó gritar un nombre, Edward, y confirmó que había encontrado su objetivo. El joven, Edward Granaderdam, rechazó con elegancia una invitación para almorzar, explicando que ya tenía planes. Ragna observaba desde la distancia, reconociendo al antiguo prometido de Alicia y recordando que, en el juego, seguir la ruta del príncipe se consideraba el camino clásico. Recordó cómo, en el diseño del juego, Edward era esencialmente un desafío inicial, un príncipe de nivel tutorial, destinado a ser un primer oponente fácil. Mientras este pensamiento cruzaba su mente, la mirada de Edward se posó en alguien y dijo, así que, nos encontramos de nuevo. Ragna consideró la trama original. Si las cosas siguieran ese guión, este sería el momento para que la heroína estuviera construyendo su relación con el protagonista. Su hilo de pensamiento fue interrumpido cuando Edward se disculpó por haber hecho esperar a alguien. Para su total sorpresa, la persona que esperaba era Alicia. Ella le aseguró al príncipe que acababa de llegar. Luego, sugirió que en lugar del formal, Su Alteza, debería llamarlo, Edward, una propuesta que él pareció apreciar de verdad. Él sonrió, recordándole que ya lo había llamado por su nombre una vez, cuando se conocieron en la ciudad del castillo antes de que comenzara el periodo escolar. Ella explicó, un poco nerviosa, que en ese momento no era consciente de su estatus real. A pesar de su vacilación inicial, ahora consideraba su reencuentro en la academia como cosa del destino. Inclinándose más cerca, aclaró su deseo. Era precisamente porque era ella que quería que lo llamara por su nombre, no por su título. Abrumada por su sinceridad, Alicia solo pudo balbucear la primera letra de su nombre. Ella junta las manos, un profundo sonrojo se extiende por su rostro mientras murmura el nombre del príncipe, Edward. La escena es tan sincera que a Ragna, observando desde la distancia, le resulta sumamente embarazoso. Su incomodidad se convierte en confusión mientras se devana los sesos. Está seguro de que no había ningún personaje llamado Patricia en el juego. Solo puede concluir que esta persona ha reemplazado de alguna manera a la heroína original, Mariana. Mientras sigue observándolos en el banco, con Edward mostrando una sorprendente gentileza, el desconcierto de Ragna se profundiza. Se encuentra cuestionando quién es realmente esta persona, esta versión de Alicia. De repente, aparecen otros 4 jóvenes nobles que rodean a la pareja. Le dicen en broma a Edward que no le dejarán tomar la delantera, recordándole que ellos también están allí. Uno declara que esta Patricia es una mala persona por acaparar increíblemente toda su atención. La revelación golpea a Ragna con una claridad impactante. Sus ojos se abren de par en par al comprender, esos hombres son todos los objetivos románticos del juego. De alguna manera, Alicia ha logrado crear un harén inverso, reuniendo a todos los principales intereses amorosos a su alrededor. Radiante, invita felizmente a cada uno de ellos a almorzar juntos. Levanta una gran cesta, asegurándoles que está bien y que ha preparado porciones extra, como suele hacer. Es un movimiento clásico, sacado directamente de un manual sobre cómo crear un harén inverso. Ragna analiza la escena con creciente alarma. Alicia está usurpando por completo la posición de la protagonista, habiendo activado las banderas de afecto de todos los hombres, una hazaña considerada imposible en una primera partida. Se da cuenta de que la situación es profundamente problemática, ya que todos estos hombres son herederos de familias poderosas y ya deberían tener prometidas. Decide en ese mismo momento mantenerse alejado de este complicado grupo. Con una red de relaciones tan enmarañada, no le sorprendería que alguien tuviera un final misterioso después de la graduación. No quiere tener nada que ver con eso. Sin embargo, un pensamiento final se consolida en su mente. Tal como sospechaba, hay una persona en este escenario alterado que necesita ser vigilada con atención. Sus pensamientos se dirigieron a otra figura clave, Gelasis Gran Ignite, el segundo hijo de la familia ducal Ignite. Ragna lo observaba desde lejos, notando su comportamiento aparentemente amable. Gelasis explicaba a sus compañeros que prefería comer con ellos en lugar de en la cafetería, afirmando que era más sabroso. Sin embargo, Ragna se mantuvo cauteloso, cuestionando la sinceridad de aquella muestra de amabilidad. Recordó una escena reciente en la que Gelasis estaba sentado en un banco con Alicia y el príncipe Edward. Gelasis había intentado sonsacarle información a la chica misteriosa, preguntándole si sabía algo sobre el mago que estaba causando revuelo en el territorio de los Brav, una clara referencia al propio Ragna. Este recuerdo solidificó su evaluación.
Ragna sabía por el juego que Gelasis era un personaje problemático y que acercarse a él sin cuidado sería un error. Recordaba la historia del chico, nacido de una concubina y criado con dureza como un seguro para el heredero principal. Su ruta en la historia era oscura y difícil, centrada en rescatarlo de su tóxica situación familiar. Debido a este pasado, era un individuo peligroso cuya personalidad entera podía cambiar dependiendo de las decisiones que se tomaran a su alrededor, transformándose de un amigo amable a una amenaza intimidante en un instante. A Ragna le pareció extraño que, a pesar de que la familia Ignite lo tenía en el punto de mira, él y Gelasis aún no se habían cruzado. Al verlo ahora, llevándose bien con Alicia, Ragna decidió que lo mejor era dejarlos en paz por el momento. Se alejó, agachándose en un tejado para pensar. Su objetivo principal seguía siendo el mismo, asegurarse de que Alicia pudiera vivir una vida pacífica y evitar la posible ruina que le esperaba. Mientras se concentraba en esta misión, una voz a sus espaldas habló de repente, comentando que espiar no era una cualidad admirable. La voz pertenecía al director de la escuela, Borsea Gran Casca. Estaba de pie en el borde del tejado, rodeado por un aura de poder arremolinada, mirando a Ragna. Borsea le advirtió que era peligroso estar en el tejado, un comentario que a Ragna le pareció profundamente irónico. El director fue entonces al grano, exigiéndole saber qué estaba haciendo allí. Esta confrontación inesperada le brindó una oportunidad. Ragna se dio cuenta de que era el momento perfecto para preguntar algo que necesitaba saber. Sus pensamientos se desviaron hacia el objeto de su preocupación. Miró hacia una chica con un cabello rubio artificial, con las raíces oscuras de su color natural a la vista. Estaba rodeada por el mismo grupo de jóvenes nobles, un harén inverso imposible. La sospecha de Ragna se consolidó. No cabía duda de que esa chica era a quien necesitaba investigar. Se plantó ante el director de la escuela, con una expresión resuelta mientras revelaba una verdad fundamental. La chica en el centro de este destino distorsionado, explicó, era una reencarnada, igual que él. Hecha esta revelación, hizo una petición directa, pidiéndole al director que le contara todo sobre la estudiante llamada Patricia. La investigación sobre la estudiante conocida como Patricia continúa. Ragna Brav está decidido a descubrirlo todo sobre ella, sus orígenes, su pasado y sus habilidades mágicas. El director Borsea Gran Cascada observa, contemplando el nombre, Patricia Kendrell, mientras la pregunta central queda en el aire, ¿podrá salir a la luz la verdad sobre la segunda persona reencarnada? En un mostrador de admisiones, Ragna confronta directamente a Alicia, preguntándole por qué le resulta tan sospechosa. Mientras llena sus documentos, ella niega con calma cualquier manipulación secreta, declarando llanamente que fue admitida tras aprobar el examen de ingreso como cualquier otro estudiante. Sus sospechas, sin embargo, persisten. Ragna recuerda internamente cómo la protagonista del juego fue deliberadamente separada de sus compañeros durante un evento reciente. Él teoriza que si este fue el plan de Patricia, debe haber habido un noble que ayudó a cambiar los carruajes. Su línea de pensamiento identifica rápidamente al culpable más probable detrás de tal conspiración, la familia Ignite. La escena cambia a su conversación con el director Borsea, quien reconoce la cautela de Ragna. El director argumenta, sin embargo, que mientras se desconozca su verdadero objetivo, es mejor tenerlos inscritos y bajo observación en lugar de dejarlos sin control. Ragna suspira, aceptando el punto. Comenta con nostalgia que sería agradable vivir en paz, un sentimiento que parece resonar en el hombre mayor. Su comentario incita a Borsea a ofrecerle un consejo. El director le recuerda a Ragna que es un estudiante de la academia y tiene todo el derecho de disfrutar su juventud. Luego le pregunta por qué Ragna insiste en vivir una vida tan restringida y difícil. En respuesta, Ragna se vuelve hacia él con una sonrisa brillante, casi alegre. Le pregunta al director si ha olvidado el orgullo de la familia Brav. La sonrisa se desvanece mientras se da la vuelta, su mano se cierra en un puño apretado. Borsea lo observa, reflexionando que la sangre de la familia Brav es conocida por resistir la adversidad hasta el último aliento. Había pensado que Ragna se aferraba desesperadamente a este ideal, pero ahora, al ver esta aparente resignación, se pregunta si la resolución del joven es realmente tan débil. Antes de que Borsea pueda terminar su pensamiento, Ragna se da la vuelta y le asesta un potente puñetazo directamente en la cara al director. Su puño impactó con un estruendo atronador, la fuerza del golpe envió ondas de choque por el aire y destrozó el muro de piedra detrás del director. El sonido del impacto reverberó por los terrenos de la academia, provocando que los estudiantes cercanos gritaran alarmados. Sintieron el suelo temblar, preguntándose por el origen del repentino disturbio. De vuelta al origen de la conmoción, él permanecía con la cabeza gacha y el puño aún extendido. A pesar de la inmensa fuerza, el director Borsea seguía en pie, aparentemente impasible ante el golpe directo. La expresión del director era de una compostura fría. El puño de Ragna había sido detenido justo antes de su rostro, sostenido en su lugar por una fuerza invisible, dejando a Borsea completamente ileso. Sin inmutarse, miró fijamente al director, con la voz cargada de amenaza. Declaró que esta era la situación que quería y que estaba actuando en consecuencia. Le advirtió a Borsea que no lo perdonaría si Alicia sufría algún daño, sin importar si la academia era el dominio privado del director. Borsea escuchó la amenaza con una mirada de acero antes de aceptar el desafío con calma. Bien, declaró. Si ese era el deseo de Ragna, entonces tendría que demostrar su convicción. El director cambió entonces de tema, preguntando por Mariana Ocean. Ragna, tomado por sorpresa, cuestionó la relevancia del destino y lo que él percibía como un escenario terrible. Borsea desarrolló su argumento, explicando que Mariana es una niña con un destino fuerte.
Sin embargo, advirtió que su destino estaba siendo distorsionado a una escala masiva, cayendo en una espiral de locura. Esta distorsión, continuó, eventualmente involucraría a todos en la academia que también poseyeran un destino fuerte. El director predijo que esto probablemente dividiría a todo el país entre la luz y la oscuridad. Luego le presentó a Ragna una directiva clara. En este momento, Mariana ha perdido a su guardián y no posee fuerza para resistir su destino. La tarea de Ragna era protegerla. En un mundo pequeño, separado del escenario principal de los acontecimientos, una escarpada cordillera se alza bajo un cielo despejado. Dentro de un pasaje cavernoso, Mariana Ocean aprieta los puños, admitiendo para sí misma que se está poniendo nerviosa. Mientras ella pregunta si es su primera vez en una mazmorra, Ragna está a su lado y lo confirma. Sin embargo, sus propios pensamientos están en su misión de protegerla, y se pregunta en silencio cuánto sabe realmente el director Borsea. Él observa cómo Mariana admite su miedo. Han llegado a la mazmorra de entrenamiento práctico, un lugar para que los estudiantes apliquen su magia. Aunque existen medidas de seguridad, un momento de descuido podría fácilmente provocar una lesión, como lo demuestran otros estudiantes que ya luchan contra una bestia alada en el interior. Cerca de allí, tiene lugar otra conversación. Alicia, usando el nombre de Patricia, le dice al príncipe Edward que se siente débil. Él la tranquiliza, prometiéndole que la protegerá. Al verlos abrazarse, la expresión de Ragna se ensombrece. Se da cuenta con cierta amargura de que para muchos aquí, la mazmorra es simplemente una oportunidad para acercarse a sus intereses románticos. A pesar de esto, su concentración se mantiene firme. Sabe que hay un evento importante oculto en las profundidades de la mazmorra, centrado en una reliquia sagrada. Se pregunta qué planean hacer los demás con la farsa. Sus pensamientos se ven interrumpidos cuando Mariana llama emocionada a Alicia, que acaba de llegar. Ragna se siente momentáneamente nervioso, pensando que Alicia parece una aventurera curtida en la batalla y sintiéndose feliz de estar de nuevo en una mazmorra con ella. Alicia se disculpa por la espera y anuncia que deben ponerse en marcha, pero su llegada ha llamado la atención de otra estudiante. Una joven con el pelo rubio peinado en grandes tirabuzones sonríe con desdén, comentando sobre la chica dañada, Mariana. La desprecia como una plebeya persistente que intenta aferrarse a la academia congraciándose con la nobleza. Su compañera asiente rápidamente, dirigiéndose a ella como Lady Carolina. El insulto llama la atención de Ragna. Una expresión de sorpresa y reconocimiento cruza su rostro al identificar a la chica y a su compañera de los tirabuzones como personas que solían ser cercanas a Alicia. Él escucha como la voz de Caterina destila desprecio al comentar la cantidad de chusma presente. Se burla de la idea de que monos asquerosos de los suburbios e incluso campesinos finjan que pertenecen a ese lugar. Mientras Caterina pasa de largo, declara que esta es una academia para nobles refinados, dejando a Mariana completamente conmocionada por el asalto verbal. Luego dirige su atención a Alicia, ofreciéndole con una sonrisa oscura expulsar a todos los seres inmundos por ella. La amenaza hace que Mariana se estremezca. Antes de que la situación pueda agravarse, Ragna da un paso al frente, llamándolas para interrumpirlas. Su intervención es anticipada por la llegada de otra estudiante, cuya repentina y serena aparición captura la atención tanto de Ragna como de una sorprendida Mariana. La recién llegada saluda tranquilamente a Caterina por su nombre. Esto enfurece a Caterina, quien exige saber cómo se atreve la otra chica a actuar con tanta arrogancia, cuestionando quién dejó entrar a los plebeyos en la academia y llamándola fracaso dañado. Impasible, la estudiante se coloca delante de Mariana. Le dice a Caterina que dirija cualquier odio hacia ella, admitiendo que ha hecho lo suficiente para merecerlo, pero insiste en que Mariana no tiene nada que ver con su conflicto. Luego le lanza un desafío directo, invitando a Caterina a solicitar un duelo o cualquier otra cosa que desee. Ella continúa, sugiriendo que Caterina podría luchar contra los discípulos del sabio, o incluso contra ella misma. Inclinándose más cerca de Mariana, le susurra una evaluación en voz baja, no cree que Mariana pueda ganar. La rabia de Caterina estalla. Acusa a la defensora de volverse engreída solo porque construyó una montaña de monos y le espeta que le pega pasar toda su vida bebiendo café. El extraño insulto deja a Mariana atónita. En respuesta, la estudiante simplemente cierra los ojos y sonríe. Acepta que lo beberá, declarando llanamente que es porque le gusta el café. Observó cómo su derrotada oponente, Ekaterina, se daba la vuelta con disgusto. Con un chasquido de lengua, Ekaterina declaró que la situación era un fastidio y ordenó a su grupo que se marchara, quejándose del insoportable olor a frijoles. Desde la distancia, Ragnar Bread observaba las consecuencias. Una expresión de comprensión se dibujó en su rostro mientras veía a Mariana y a Alicia juntas. Él se acercó y Alicia se volvió hacia él, con expresión compungida. Reconoció su fuerza y se disculpó, diciendo que era culpa suya por haberse involucrado con una persona extraña. Él no estuvo de acuerdo, insistiendo en que se había visto genial. Con un ligero sonrojo, confesó que esa era precisamente la razón por la que sentía algo tan fuerte y había llegado a gustarle. Un momento después, Mariana Ocean intervino, recordándoles que Caterina también había insultado a Alicia llamándola dañada y se había burlado del café. Con una brillante sonrisa, Ragna preguntó despreocupadamente si debería matarlas por insultarlos a ambos. Ella hizo una pausa, con la mano en la barbilla, mientras consideraba pensativamente su sorprendente propuesta. Su pie golpeaba el suelo rocoso. Habiendo dejado atrás el enfrentamiento, el trío se adentró en una mazmorra cavernosa revestida de cristales afilados y brillantes. Ragna contempló el lugar, confirmando su ubicación. Su viaje a través de la mazmorra estuvo lleno de peligros. Según relató Mariana, se encontraron con un aluvión incesante de trampas y monstruos, uno tras otro. De repente, un proyectil salió disparado de la oscuridad.
Los ojos de Alicia se abrieron con alarma al ver una flecha que se dirigía directamente hacia Ragna y gritó su nombre como advertencia. Él permaneció perfectamente tranquilo, atrapando la punta de la flecha entre sus dedos a escasos milímetros de su cuello. Les aseguró que estaba bien, explicando que siempre se crea una barrera protectora alrededor de su cuerpo. Él explica que su magia no es infalible, si su poder mágico se agotara, la barrera podría ser penetrada. Alicia, observando, comenta que es una habilidad extraordinaria. Continúa, revelando que la barrera se originó hace mucho tiempo, cuando estuvo cerca de la muerte. Nació de la simple idea de que si cubría todo su cuerpo, ya no tendría miedo. Aflora un recuerdo de él de niño, acurrucado dentro de una esfera protectora de luz mientras bestias y aves monstruosas se cernían sobre él en un bosque oscuro. Añade que lo ha estado poniendo en práctica desde entonces, y ahora la barrera se activa automáticamente, sin que él tenga que pensar en ello. El recuerdo cambia a él caminando tranquilamente por un pasillo mientras una lluvia de flechas vuela hacia él, solo para ser detenida a centímetros de su cuerpo por el escudo invisible. Su explicación concluye. Mariana, con aspecto preocupado, pregunta si el territorio Brave es un lugar realmente aterrador. Alicia sonríe cálidamente y le asegura que no, que es un lugar muy agradable. Viendo una oportunidad, Alicia sugiere que ella y Mariana se unan a Ragna en su casa durante las vacaciones de verano para entrenar en las montañas. Mariana acepta de inmediato con entusiasmo, exclamando que le encantaría ir. Ella apoda grandiosamente el plan como el campamento de entrenamiento al estilo Brav, declarando que con este entrenamiento, todos se convertirán en usuarios de magia sin cánticos. Una imagen de los tres como enérgicas siluetas cruza por sus mentes. Mariana está extasiada, emocionada de que Ragna la vaya a entrenar. Alicia, con aspecto ligeramente nervioso, le dice que de lo mejor de sí, pero le ruega que no se deje matar. Ragna aprieta un puño, aceptando la responsabilidad. Mientras esto sucede, Mariana se ajusta las gafas, encontrando toda la situación bastante misteriosa. A medida que se adentran más en la mazmorra, la curiosidad de Mariana se apodera de ella. Se vuelve hacia los demás y pregunta por qué los monstruos que derrotan se desvanecen en niebla en lugar de dejar cadáveres. Ella teoriza que la mazmorra fue creada por sabios antiguos, señalando lo intrigantes que son todos los misterios. Creyendo que la tierra de las paredes podría contener una pista, se prepara para tomar una muestra con una pequeña herramienta. Justo cuando se acerca, Alicia le grita que espere. Antes de que pueda reaccionar, un enorme y brillante círculo mágico brota del suelo bajo sus pies. La fuerza repentina la lanza por los aires, sus herramientas se esparcen mientras queda atrapada dentro de la luminosa trampa. Ragna y Alicia solo pueden observar en estado de shock mientras él grita su nombre, y Alicia se pregunta con horror si Mariana ha activado algo terrible. Aterrizan con un golpe seco en una sala cavernosa y antigua. Ragna, sosteniendo tanto a Mariana como a la otra estudiante, examina el sombrío entorno, un lugar de pilares desmoronados y huesos esparcidos. Mariana, ajustándose las gafas, expresa la pregunta que todos tienen en mente, ¿a dónde han sido transportados? Dejando a las dos mujeres suavemente en el suelo, continúa explorando la zona. Una sensación de familiaridad lo inunda al reconocer la arquitectura, concluyendo que probablemente han sido enviados al nivel más bajo de la mazmorra. La revelación deja a su compañera atónita. Él evalúa con calma su situación, deduciendo que han activado una trampa de teletransportación, un movimiento clásico digno del protagonista de una historia. A su lado, la otra estudiante solo puede maravillarse ante la imponente pared de la cámara. Su atención se desvía entonces hacia Mariana, que inexplicablemente sostiene un pico. Se lo confisca rápidamente, regañando a Mariana y diciéndole que la seguridad personal es lo primero. Con una mirada severa, le recuerda a la angustiada chica que no podrá beber café si está muerta. Luego saca una cafetera y empieza a servir una taza, ofreciéndosela a la desconcertada Mariana con la sombría sugerencia de que podría ser la última. Mariana solo puede mirar, preguntándose de dónde salió el juego de café y por qué lo llevaba encima. Aceptando la taza, Mariana explica la creencia popular de que uno siempre debe llevar sus propias provisiones a una mazmorra, un punto que la otra estudiante confirma de inmediato. Al observar su improvisado descanso, Ragna decide unirse a ellas, pidiendo también una taza. Él acepta la bebida, su expresión se vuelve sombría mientras considera sus terribles circunstancias. Reflexiona que llegar al fondo de una mazmorra suele ser una sentencia de muerte, la ayuda es inalcanzable y los monstruos locales no son una fuente de sustento. La voz de la estudiante defensora interrumpe sus pensamientos, llamándolo por su nombre. Él dirige su mirada hacia ella, una sonrisa tranquila y tranquilizadora se extiende por su rostro mientras comienza a ofrecer un contrapunto. Ella continúa, con la voz teñida de preocupación, afirmando que este lugar es desconocido para ellos por sus estudios y que están completamente aislados de cualquier ayuda. Reconociendo el extremo peligro en el que se encuentran, cuestiona su compostura, preguntándole si posee algún conocimiento que ellas no tienen. Intenta calmar a su compañera, asegurándole a Alicia que estarán bien. Insiste en que hay algo que pueden hacer, una vez que tengan un momento para recuperar el aliento. Su mirada se desvía mientras piensa en el círculo mágico que los transportó. Los tres estudiantes se encuentran ahora en una vasta y antigua caverna, empequeñecidos por pilares en ruinas. La estudiante defensora, sin embargo, sigue sospechando. Recuerda que en la historia del juego, Alicia es la villana, y este tipo de trampa es exactamente algo que ella orquestaría. La pregunta de quién es el verdadero responsable persiste en su mente. Dejando a un lado sus pensamientos, concluye que no tienen más remedio que seguir adelante. Les recuerda a los demás que también hay un colgante en las profundidades de la mazmorra que es necesario para su estrategia. El objeto del que habla es la reliquia sagrada, un artefacto ornamentado y poderoso.
Yace latente en la cámara más profunda de la mazmorra y se dice que es un objeto crucial para salvar al país cerca del final de la historia. La expresión de Mariana se vuelve resuelta, comprendiendo la conexión de la reliquia con el despertar de la santa. Ragna está a su lado, de acuerdo en que deben recogerla. La estudiante defensora expone entonces el siguiente paso del plan. Deben derrotar al golem que custodia la puerta de enfrente, tras lo cual deberían encontrar un círculo mágico de teletransporte que conduce a la salida. Sus compañeras se vuelven hacia Ragna, preguntando si esto es realmente cierto. Él confirma que, según los registros, derrotar al guardián del nivel más profundo permite regresar. Sin embargo, en privado, sabe que hay algo más, información que siente que aún no puede compartir. Tras sus palabras, la atención del grupo es capturada por un enorme y elaborado conjunto de puertas incrustadas en la pared de la caverna. La estudiante defensora sugiere con entusiasmo que esta podría ser la salida. Mariana, sin embargo, señala un hecho preocupante: no hay ningún golem custodiando la puerta. La expresión de Ragna se vuelve seria mientras asimila esta situación inesperada. Él y sus compañeros esperaban una cámara vacía, pero en su lugar, se encontraron con una entidad monstruosa. Ante ellos, Alicia se mantenía firme contra una enorme criatura de baba que goteaba, con un único ojo que no parpadeaba. La criatura cambió de forma, apareciendo de repente detrás de Mariana. Al ver el peligro inminente, él gritó su nombre alarmado. Él se abalanzó hacia adelante, tomando a Mariana en sus brazos y saltando lejos justo cuando un torrente de fuego brotó del suelo donde ella había estado. Al aterrizar, vieron una figura sombría riendo a carcajadas entre las llamas. Del infierno emergió una figura nueva y más aterradora, un demonio corpulento y musculoso envuelto en llamas. Se alzaba sobre ellos, su presencia irradiando un poder inmenso. Mariana, todavía conmocionada, comentó sobre el increíble poder que emanaba del demonio, comparándolo con el sol. Él solo pudo estar de acuerdo, con una expresión sombría mientras sentía el intenso calor. Les ordenó a ambas que retrocedieran, expresando su reticencia a acercarse demasiado. Reconoció a esta entidad, era un demonio, el mismo ser al que Alicia le había confiado su alma cerca del final de la historia original. Su atención se centró entonces en Alicia, que estaba paralizada, con una daga en la mano. Tenía los ojos desorbitados por la conmoción, su mente transportada a un recuerdo doloroso, el momento en que se decidió un combate y fue declarada vencedora bajo el nombre de Patricia. El recuerdo se agudizó, mostrándola arrodillada en la derrota después de desafiar a alguien, siendo reprendida por perder ante una simple plebeya y avergonzar a su familia. La voz la llamó patética. El mundo a su alrededor se desdibujó por la angustia hasta que una voz suave la llamó por su nombre. Sacándola de su traumático recuerdo, él le sujetó el rostro con firmeza, obligándola a mirarlo a los ojos. Pronunció su nombre, asegurándole que todo estaba bien. Sus ojos, abiertos y brillantes, se enfocaron en él. Un profundo sonrojo se extendió por su rostro mientras tartamudeaba, momentáneamente sin palabras ante su repentina e intensa preocupación. Ella lo vio pasar corriendo, preguntándole a gritos qué planeaba hacer. Ragna se detuvo, volviéndose hacia Alicia, la heroína y la estudiante defensora, confirmando que todas podían usar el velo de agua y dándoles instrucciones de que se quedaran justo donde estaban. Él miró hacia atrás por encima del hombro con una expresión decidida, declarando su intención de matar a ese desgraciado. Con eso, se lanzó hacia adelante, ignorando la risa gutural del monstruo de limo. Se centró únicamente en el demonio de llamas, jurando que asumiría la responsabilidad por haber desencadenado el trauma de su prometida. Desató un torrente de agua masivo y arremolinado que se estrelló contra la criatura de fuego. Mientras el vórtice de agua envolvía al demonio, Ragna observó que su cuerpo parecía encogerse bajo el asalto mágico. El vórtice acuático se afiló hasta convertirse en un arco cortante de inmensa presión. Saltando por el aire, dio la poderosa corriente con una precisión mortal. Su ataque dio en el blanco, cercenando la cabeza del demonio de sus hombros. Desde su posición, la heroína celebró que lo había logrado, pero Alicia gritó una advertencia frenética de que el peligro ahora venía por detrás. La cabeza y las partes del cuerpo cercenadas cayeron al suelo, disolviéndose en la nada al impactar. El propio demonio pareció momentáneamente confundido, murmurando para sí mismo y preguntándose qué había caído. Entonces, con un chasquido audible, la cabeza voló de regreso a su cuello, volviendo a unirse perfectamente. Frente al demonio completamente restaurado, Ragna reconoció con calma que un ataque de esa magnitud aparentemente no era suficiente para matarlo. La propia criatura parecía reflexionar sobre por qué un golpe así había fallado. Con frialdad, afirmó que no había problema, desafiando al demonio a que intentara golpearlo. Sin inmutarse, Ragna se lanzó hacia adelante una vez más, acortando la distancia para volver a enfrentarse a su enemigo aparentemente inmortal. Mira al demonio en regeneración, sin inmutarse. Le dice a la criatura que no crea que puede superarlo con una defensa tan torpe, declarando que su ataque anterior fue patético e indigno incluso del héroe de más bajo rango. El demonio, todavía en el suelo, se pregunta si fue descuidado. En respuesta al insulto, el demonio gruñe que él es el menos indicado para hablar. Se abalanza hacia adelante, con su mano con garras crepitando con energía oscura. El ataque de la criatura impacta, envolviéndolo por completo en un violento torrente de llamas. Mientras el infierno arrecia, el demonio parece confundido por la falta de una reacción de dolor. Ruge para que su objetivo arda, pero dentro de las llamas, Ragna permanece impasible e ileso. Él permanece completamente imperturbable, comentando que el aliento de un dragón de fuego es mucho más caliente que esto. El demonio grita, atónito por su resistencia. Su atención se desvía de la batalla física hacia un misterio más profundo.
Parece escudriñar la esencia misma del demonio, preguntando en voz alta quién está dentro y pidiendo que se revele. Una verdad fundamental sobre los demonios surge en su mente, originalmente no poseen formas físicas. Esto significa que debe haber un humano dentro de la criatura, uno que hizo un trato con un demonio para cumplir sus propios deseos. Con este entendimiento, se enfrenta una vez más al demonio siseante. Decidido a confirmar su teoría, extiende una mano con la intención de identificar la fuente del poder mágico al tocarla. En el momento en que sus dedos hacen contacto, el cuerpo del demonio comienza a convulsionar violentamente y a estallar. Lanza un último y agonizante grito mientras Ragnar se da cuenta, conmocionado, de que se está autodestruyendo. La violenta reacción es contenida dentro del monstruo del limo, que lucha por retener la energía destructiva. Cerca de allí, Mariana grita que ya no puede mantener su contención, justo cuando toda la masa estalla en una explosión masiva. Mientras la explosión arrasaba la caverna, Ragnar se lanzó delante de Mariana y la otra estudiante, absorbiendo toda la fuerza de la llamarada con su cuerpo. El suelo bajo ellos se agrieta y se hace añicos por el impacto. Se arrodilla entre los escombros, su expresión se endurece con frustración mientras se pregunta quién controlaba realmente al demonio. Alicia corre a su lado, preguntando con preocupación si está bien. La otra estudiante señala que está quemado, pero él lo descarta como un simple rasguño. Alicia lo mira, recordándole que había prometido protegerla, pasara lo que pasara. Él la mira de vuelta, aliviado de ver que se ha calmado. Con un ligero sonrojo, Alicia le da las gracias en voz baja. Su momento de gratitud se ve interrumpido cuando la atención de Ragnar se desvía hacia otro lugar y su expresión se vuelve seria una vez más. Alicia, al notar el cambio, le pregunta qué ocurre. Él explica que durante la pelea, vio un círculo mágico de teletransportación. Cree que les permitirá regresar a la superficie, para gran sorpresa de Mariana y la otra estudiante. Los guía hasta el lugar, revelando el brillante círculo mágico grabado en el suelo de piedra. Les insta a que pisen sobre él, mientras oculta un artefacto enjollado a su espalda. En el momento en que pisan el círculo, una luz brillante los envuelve a los tres, activando la magia de teletransportación. Dentro del deslumbrante destello de luz, su concentración se mantiene nítida. Se da cuenta de que ha captado la sensación única del poder mágico del enemigo. La luz de la teletransportación se desvanece, dejando la caverna vacía. La práctica en la mazmorra ha concluido en un caos, pero el nuevo objetivo de Ragnar es claro, encontrar el cuerpo principal de su enemigo y matarlo. Dentro de una gran habitación, ahora inmunda, Alicia Oldwell, conocida como Patricia, se arrodilla y tose. Las secuelas del caótico entrenamiento en la mazmorra la rodean, un desastre que aparentemente ella orquestó desde las sombras. Una joven de largo cabello claro aparece en el umbral, su expresión es de puro desdén. Llama patética a Alicia. Reconociendo a su superior, Alicia pronuncia el nombre Gelasis, lo que provoca que la mujer pregunte fríamente si logró recuperar el artefacto sagrado. En respuesta al fracaso tácito, Gelasis abofetea a Alicia con fuerza. Aturdida, Alicia solo puede ofrecer una débil disculpa, admitiendo que no pudo completar la tarea. Su asalto continúa mientras patea a la caída Alicia, con la voz cargada de furia. Grita con incredulidad que Alicia pudiera fallar, especialmente estando poseída por un demonio. Todo lo que Alicia puede hacer es repetir sus disculpas desde el suelo. Jadeando, Alicia explica que fue interrumpida. Un vívido recuerdo cruza su mente, Ragnar Brett cargando para intervenir. Le revela su nombre a su furiosa ama. Gelasis se burla del nombre, desestimando a Ragnar como un simple noble insignificante de la frontera, un personaje menor que debería haber desaparecido naturalmente a medida que avanzaba la historia. Se agarra la cabeza, enfurecida porque todo su plan para convertir a Alicia en la villana de la historia se ha derrumbado. Todo es culpa suya. En su mente, ve a Ragnar junto a la heroína, Mariana. Su frustración se ahonda al darse cuenta de que la ruta que involucra a Edward ya no es viable, y sus antiguos seguidores ahora son inútiles, a pesar de haber chantajeado a sus familias. Mientras Gelasis hierve de rabia, Alicia nota que su mano está sangrando y sugiere que traten la herida. Gelasis la silencia bruscamente. Con una expresión fría e indescifrable, le dice a Alicia que se calle y luego le ordena que se quite la ropa. Su tono se suaviza casi imperceptiblemente mientras pregunta dónde resultó herida Alicia. Alicia se arrodilla ante ella, con la espalda expuesta para revelar un lienzo de viejas cicatrices y heridas recientes. Su mano brilló con una luz suave y restauradora, sanando las heridas en el pecho del joven. Con sus heridas curadas, él miró un anillo en su dedo y se lo ofreció, diciendo simplemente, toma. Mientras trabajaba, sus pensamientos se dirigieron a su oponente. Se dio cuenta de que aquel hombre era un reencarnado, igual que ella, y le pareció increíble que hubiera podido arrancarle la cabeza a su subordinado de un solo golpe. Continuó reflexionando sobre la situación, pensando que si las circunstancias de él eran similares a las suyas, entonces quizás sus acciones eran inevitables. Pero, ¿qué vendría después? Dado que había usado la autodestrucción, su cuerpo entero había desaparecido. Su atención regresó al joven que tenía delante. Le puso una mano suavemente en la cabeza, reconociendo que había sido una derrota llamativa, pero elogiándolo de todos modos, diciéndole que había hecho un gran trabajo. Él la miró, con una expresión llena de gratitud mientras balbuceaba un agradecimiento. Abrumado por la emoción, dio un paso adelante y la abrazó con fuerza, susurrando su nombre, Gelasis. Ella lo abrazó con fuerza, llamándolo llorón y quejica. Luego se refirió a él como Patricia, su adorable hermanito, revelando que era un ser excepcional que, al igual que ella, había llevado un demonio consigo desde el día en que nació. Apartándose un poco, lo miró con una expresión amable. Le dijo que, por el momento, estaba bien que ella fuera simplemente su hermana mayor. Él apoyó la cabeza en ella una vez más, con la voz cargada por la verdad de su fracaso.
Confesó que el hombre contra el que luchó era realmente fuerte y que le era imposible derrotarlo. Mientras él volvía a llamarla por su nombre, la expresión de ella se endureció. Pensó para sí misma que seguía siendo el mismo llorón de siempre. El momento de consuelo terminó abruptamente. Ahora arrodillado ante ella en la ornamentada habitación, el joven levantó la vista mientras ella le levantaba la barbilla con los dedos. Su tono ya no era fraternal, sino autoritario, al preguntar, ¿qué es lo que quieres? Su pregunta lo dejó tartamudeando, con los ojos muy abiertos mientras intentaba comprender qué era lo que realmente quería. Finalmente encontró su voz, llevándose las manos a la cabeza con angustia. Confesó su único y absorbente deseo, Alicia. La quería para él, admitió, aunque eso significara destruirla. El pensamiento se retorció en una oscura fantasía. Si la encadenaba, podrían estar juntos para siempre. Ella escuchó su confesión desesperada y con calma señaló el fallo en su lógica. Para tomar a Alicia, le explicó, primero tendría que matar a aquel a quien ella pertenece actualmente. Su hermano solo pudo balbucear en respuesta, mientras la realidad de la tarea se hacía evidente para él. Al ver su vacilación, se acercó, acunando su rostro con delicadeza. Le dijo que creyera en ella, recordándole que era especial. Si tan solo pudiera encontrar la voluntad para seguir adelante, insinuó, el éxito estaría a su alcance. Con sus palabras de aliento aún flotando en el aire, se inclinó y presionó sus labios contra los de él. No fue un beso simple, su boca se abrió ligeramente, con un atisbo de mordida, como si estuviera probando su propia esencia. Él se apartó, con una oleada de energía recorriéndolo. Un poderoso aura mágica brotó de su cuerpo mientras le daba las gracias, jurando esforzarse al máximo y ganar sin falta la próxima vez. Gelasis lo observaba, notando en silencio el repentino y drástico aumento de su poder. Mientras observaba la renovada determinación de su hermano, un joven de cabello oscuro y orejas perforadas se le acercó. Se dirigió a ella por su nombre, sugiriendo que, desde su perspectiva, ella ya había ganado. Ella se volvió hacia su confidente con un guiño juguetón, explicando descaradamente su victoria. Después de todo, su hermano acababa de ser abrazado e incluso besado por una chica linda. Su asociado la miró fijamente, con una expresión de absoluta conmoción. Dejándolo procesar sus palabras, comenzó a caminar hacia el gran edificio de la academia, con su hermano y su asociado a cuestas. Comentó con desdén que los estudiantes de mente simple de allí viven para cosas tan triviales, aconsejándole que intentara volver para verlo por sí mismo. Su atención se desvió de su acompañante hacia los terrenos de la academia, sus ojos fijos en un único estudiante. Ragnar Belbrav. El nombre resonó en su mente mientras lo observaba desde la ventana. Girándose para mirar de lleno por la ventana, se aferró al marco, sus nudillos blanqueándose. Se preguntó en sus pensamientos cuál podría ser su objetivo, apareciendo en este escenario, en este acto. Aunque no entendía sus razones para estar allí, hizo un voto frío e interno, si se interponía en su camino, no mostraría piedad. Su expresión se endureció con sombría resolución. Desafiaría a este maldito mundo. Tallaría su propia voluntad en el destino, en el tejido mismo del mundo. Un único camino se extendía ante ella, una elección nacida de una maldición arraigada y una determinación inquebrantable. Destrucción, esa fue la respuesta que eligió. Durante una conversación privada entre las jóvenes, Alicia Oldwood se ve sorprendida, con un sonrojo extendiéndose por su rostro al ser preguntada por los detalles de su reciente cita. Su amiga, Gelasis, la presiona para obtener información, preguntándole qué hicieron esa noche y confirmando que caminaron juntos por la ciudad. Alicia tartamudea, intentando restarle importancia al evento. Cerca de allí, Ragnar Brett se da cuenta de que están hablando de la cita y que ha perdido su oportunidad de unirse. Escucha a Alicia explicar cómo olieron brochetas a la parrilla y decidieron probar la comida callejera, una primera vez para ambos. Gelasis expresa su sorpresa de que fuera una experiencia nueva para Alicia, y especialmente para Ragnar. Ella continúa con su pensamiento, reflexionando que Ragnar parece un poco sobreprotegido, o quizás simplemente inexperto con el mundo, dado que hasta hace poco, ni siquiera sabía viajar en tren. Él escucha esta evaluación desde su escondite y sonríe débilmente, dándose cuenta de que ella lo ha descifrado. Concluye que debe parecer un inútil en todo lo que no sea combate. Su autoevaluación contrasta inmediatamente con el pensamiento interno de Alicia. Al mirarlo, lo encuentra bastante lindo. Ragnar, a su vez, parece sorprendido y nervioso por la reacción de ella. Su amiga continúa el interrogatorio, preguntando si fue Alicia quien lo estaba guiando, lo cual es inusual. Alicia confirma que ella tomó la iniciativa, incluso tomándolo de la mano para mostrarle la capital. Esta revelación sorprende a Gelasis. Recuerda que la idea de Ragnar para un plan de cita perfecto se decidía lanzando un dado, un plan tan caótico que podría haber convertido la capital real en un mar de fuego. Se pregunta qué clase de persona es él en realidad. Recuerda otro momento de su primera cita, donde Ragnar señaló unas rocas que habían sido quemadas por el aliento de un dragón y que también mostraban signos del trabajo de un borracho. Después de escuchar estas historias, Gelasis le pregunta a Alicia si no quiere que él tome la iniciativa. Con una expresión amable, Alicia simplemente responde que está bien así. Su conversación con Gelasis se ve interrumpida cuando Mariana señala que el receso para el almuerzo está por terminar y pregunta si deberían regresar. Mientras Mariana la observa con expresión pensativa, Alicia mira a lo lejos, con la determinación endureciéndose en su rostro. Declara que su objetivo es ser igual a Ragnar, revelando que esa es la fuerza que impulsa sus acciones. El recuerdo de su tiempo juntos aflora. Ragnar, con un ligero sonrojo, le agradece la comida.
Mientras ella se sienta en una banca en el jardín, un observador invisible comenta su encanto, comprendiendo perfectamente por qué Ragna está tan enamorado. Todo comenzó con una caótica semana de entrenamiento en una mazmorra, donde un pequeño grupo de estudiantes se aventuró en la boca de una caverna. Después, como si nada hubiera pasado, los estudiantes comenzaron su siguiente sesión de entrenamiento práctico en una gran y soleada zona de piscina. Ragna Brav, de pie al borde del agua, se preguntó por qué había siquiera una piscina en la academia. La razón era simple, este era el mundo de un juego otome, donde un episodio de trajes de baño podía surgir de la nada. Al otro lado de la piscina, Alicia estaba flanqueada por dos apuestos jóvenes sin camisa. Ella salió a la superficie, farfullando, y confesó que no era muy buena nadadora y que el agua le daba miedo. Uno de los jóvenes tranquilizó inmediatamente a Patricia, diciéndole que estaba allí mismo con ella, pero el otro interrumpió, insistiendo en que él sería quien la ayudaría. Observando la escena desde la distancia, Ragna hizo una mueca. La reconoció como el tipo de evento de recompensa que sigue a una batalla, pero la vista no le trajo ninguna felicidad. Justo entonces, una voz lo llamó por su nombre. Se giró y encontró a Mariana Ocean, ahora en traje de baño, preguntándole si no iba a nadar. Cuando él respondió que lo haría más tarde, ella pareció aceptar su respuesta. Entonces ella sugirió alegremente que tomaran un té junto a la piscina, comentando que era un día perfecto para la magia. Su expresión cambió a una de confusión mientras le preguntaba a Ragna si no era a él a quien llamaban desde el otro lado. Reflexionó en voz alta que las únicas personas que la llamaban eran Alicia y Ragna. Su mirada se desvió hacia un grupo de estudiantes que cotilleaban. Comentaban que Mariana era una plebeya que no había generado mucho odio, probablemente porque era consciente de su estatus social y actuaba apropiadamente. Mariana escuchó, y su alegre semblante se desvaneció en una silenciosa contemplación. Ella está junto a la piscina con Ragna, su mano descansa suavemente sobre la de él. Sin embargo, su mente está en otra parte mientras se pregunta en voz alta dónde podría estar Alicia. Su pregunta parece desencadenar un recuerdo en Ragna, el rostro amable de Alicia, sonrojándose ligeramente mientras le daba las gracias, diciéndole que se preocupaba demasiado. Su atención vuelve a Mariana, quien intenta tranquilizarlo. Expresa su convicción de que Alicia estará bien y podrá superar cualquier problema. Por el momento, Mariana se contenta con estar a su lado, practicando su magia de agua con un suspiro de satisfacción. Su momento de paz se ve interrumpido cuando una gran salpicadura de agua brota de la piscina, empapándola por completo. Grita sorprendida, exigiendo saber qué está pasando. La fuente es la estudiante de la coleta alta, que está practicando su propia y poderosa magia. Advierte con indiferencia a Mariana que se aleje de la piscina por su propia seguridad. Mientras Ragna observa con el ceño fruncido, murmurando sobre la bastarda del páramo, una Mariana cegada busca frenéticamente sus gafas perdidas. Él es muy consciente de los susurros de los otros estudiantes. Ven las cicatrices que cubren su cuerpo y retroceden de miedo, difundiendo rumores de que está maldito y advirtiéndose unos a otros que se alejen de él, incluso mientras notan su creciente cercanía con Mariana. El peso de su juicio recae sobre él. Se lamenta de que hacer amigos parece un sueño imposible, deseando a alguien con quien realmente pueda conectar. Justo entonces, una voz atraviesa su soledad. Gelasis Gran Ignite está a su lado, reconociendo su lucha al comentar que debe ser duro. Luego se sienta junto a Ragna, con la mirada directa e inquebrantable, creando un momento de silenciosa intensidad entre ellos. El gesto inesperado deja a Ragna completamente atónito, con la mente dando vueltas de incredulidad. Mientras lucha por comprender la situación, Gelasis lo invita tranquilamente a sentarse. El nombre finalmente hace clic en la mente de Ragna, Gelasis, y lo mira fijamente en estado de shock mientras un tenue brillo de energía juega alrededor de las yemas de los dedos de Gelasis. Se encuentra en una amplia y moderna zona de piscina, repleta de otros estudiantes que disfrutan del agua bajo el sol. Mientras él se mantiene alejado de la multitud, Gelasis lo observa con atención. Internamente, Gelasis anota que esta es su primera conversación con un objetivo de captura y le resulta difícil de leer, admitiendo para sí mismo que no es bueno. La atención directa hace que Ragna sude de nerviosismo. Le pregunta a Gelasis por qué se le acercó y si no debería unirse a los demás en la piscina. Dándole la espalda ligeramente para mirar el agua, Gelasis declara sin más que no se le da bien. Ragna parece sorprendido por la simple admisión. El enfoque de Gelasis cambia entonces, y comenta que, más importante aún, Ragna tiene un cuerpo increíble. Abochornado por el cumplido, Ragna explica que consiguió su físico durante su tiempo en el territorio de Freyp, lamentando internamente que debería haberse puesto una camisa. Gelasis le pregunta entonces por una herida en su espalda. Sus pensamientos se desvían hacia una imagen de Alicia. Decide que mientras ella no oculte sus propias heridas, a él no le importa que las suyas también sean visibles. Ahora sentados juntos en un banco, Gelasis expresa su admiración, señalando que el territorio de Freyp ha estado en guerra con un país vecino durante mucho tiempo y que Ragna parece fuerte. Ragna desestima el elogio, señalando que Gelasis también posee un físico bien entrenado. Él sonríe levemente, coincidiendo en que ambos tienen sus propias luchas. Gelasis está de acuerdo, atribuyendo su propia condición a su crianza y a la forma en que fue educado. A pesar del aparente momento de conexión, Ragna está internamente abrumado por la ansiedad social, rompiendo a sudar mientras piensa en su mayordomo ausente, Sebas, sobre lo increíblemente incómoda que es la situación. Él todavía estaba procesando su conversación cuando Gelasis lo llamó. Ragna se volteó, con una gota de sudor en la sien y una expresión de pura confusión mientras Gelasis simplemente le devolvía la mirada, fija e intensa. Durante un descanso de su entrenamiento, Ragna Bread, sin camisa, es abordado por Gelasis Gran Ignite, quien le hace una pregunta inesperadamente personal, si alguna vez ha tomado la mano de alguien.
Ragnar solo puede responder con un sonido de confusión. La abrupta pregunta deja a Ragnar desconcertado. Se da cuenta de que Gelasis ha ignorado por completo el flujo de su conversación, avanzando con su propia agenda. No hay duda en su mente de lo que significa este comportamiento. Su conclusión se solidifica: esta es la fase emocional de Gelasis, un cambio predecible que ocurre después de haber recolectado 18 banderas con él. Se pregunta frenéticamente por qué esta progresión similar a un juego le está sucediendo a él, convencido de que debe ser un error. Recuerda cómo se suponía que Gelasis, que siempre había mantenido la distancia, debía tomar un interés inusual en la protagonista, Alicia, y hacerle preguntas constantemente. La desviación del camino esperado es desconcertante. Gelasis, sin embargo, ofrece una explicación simple para su línea de preguntas, afirmando que simplemente sintió curiosidad por Ragnar. Las palabras le suenan a Ragnar como una línea de voz de avance de relación, consolidando aún más su teoría sobre las mecánicas de juego en acción. Sus palabras no logran calmar la mente acelerada de Ragnar. Se imagina a Gelasis acercándose demasiado a Alicia y le preocupa que, a este ritmo, Gelasis pueda hacerle un avance repentino y no deseado. Aprieta los puños, tensando su cuerpo. Decidiendo que tiene que ponerle fin a esto, se prepara para lanzar lo que él llama su movimiento especial, el puñetazo de rechazo estilo Bra. Pero antes de que pueda lanzar el puñetazo, Gelasis lo interrumpe con otra pregunta directa, su voz cortando la tensión: ¿qué te gusta de Alicia? La pregunta lo deja momentáneamente sin palabras, capaz de articular solo otro confuso Gelasis baja la mirada, con una expresión indescifrable, y pregunta qué le pasa, dejando su frase a medias con un silencioso porque. Luego levanta la vista, con una sonrisa cómplice e inquietante extendiéndose por su rostro mientras se inclina. Habla con una certeza escalofriante: originalmente, no se supone que debas estar aquí, todavía. Él y Ragnar permanecían en un tenso silencio junto a la piscina cubierta, con las miradas fijas. Gelasis mostraba una expresión tranquila, casi engreída, mientras que el rostro de Ragnar era una máscara de cautelosa aprensión. Su inquietante quietud parecía irradiar una presión palpable. Ragnar, sudando ligeramente, solo podía preguntarse por la confianza del otro, murmurando un reconocimiento bajo e incierto. Entonces confirmó los temores de Ragnar, declarando sin rodeos que sabía que Ragnar era quien había estado en la parte más profunda antes, una clara referencia a una batalla pasada y oculta. Ragnar exigió saber por qué Gelasis había venido por él ahora, tan abiertamente a plena luz del día. Sentado al borde de la piscina, Gelasis lo declaró una declaración de guerra, jurando que no le permitiría a Ragnar tener a Alicia. Sus pensamientos se tambalearon por el repentino desafío, pero fueron interrumpidos por una voz alegre que llamaba desde el agua, dirigiéndose a alguien como Gelasis-kun. Una joven con un lazo en el pelo se acercó nadando a Ragnar, confundiéndolo con el otro chico. Mencionó que Gelasis-kun no era bueno con el agua y se ofreció a practicar natación juntos. Azorado, Ragnar murmuró que ya iba. Desde el otro lado de la piscina, el verdadero Gelasis observaba la interacción. Supuso correctamente que Ragnar nunca había besado a nadie, y luego admitió su propia derrota en su encuentro anterior. Con esto, declaró, su marcador era ahora de una victoria y una derrota para cada uno. Cerca de allí, un grupo de otros estudiantes varones terminó de nadar y decidió salir a relajarse en la sombra. Sin embargo, la escena casual de sus compañeros discutiendo entre ellos provocó una sacudida de angustia en Ragnar. Se agarró la cabeza al oír a uno de ellos preguntar airadamente a otro por qué seguía intentando conseguir a una chica en particular. Sus pensamientos cayeron en una espiral de confusión. No podía comprender por qué alguien del harén de Patricia estaría involucrado en esto, o por qué ahora estaban intentando conquistar a Alicia. Las reglas sociales de este mundo le resultaban absolutamente desconcertantes. Hierve de rabia, amenazando con traer a Onyx el dragón y aniquilar a los culpables del conflicto. Una voz cortante atraviesa su furia, ordenándole que se detenga. Gelasis se para frente a él en un traje de baño oscuro de una pieza, con expresión severa mientras le pregunta qué clase de cosas peligrosas está murmurando. Su mente evoca la imagen de una bestia monstruosa enjaulada, forcejeando contra sus barrotes mientras sus cuidadores luchan por contenerla, un reflejo de su propia rabia apenas contenida. Ella le pregunta si alguien le dijo que se contuviera. Él lo niega, aclarando que simplemente hay alguien a quien quiere matar. Su expresión se suaviza ligeramente con preocupación. Le dice que últimamente ha oído hablar de muchas lesiones provenientes de su clase. Le advierte que si continúa con un alboroto tan imprudente, su posición y la de sus aliados solo empeorará. Mientras habla, sostiene un grueso collar con hebilla. Él toma el collar sin dudarlo. Azorada, ella balbucea que no es necesario que se lo ponga, especialmente con otros mirando, pero él declara con calma que lo usará hoy. Con el collar abrochado alrededor de su cuello, hace una solemne declaración a Gelasis: Alicia no es mía. Yo soy de Alicia. Gelasis se da la vuelta, comentando a alguien fuera de vista que esa misma actitud es lo que separa a Ragnar de ellos. Sus pensamientos son interrumpidos cuando Mariana se acerca corriendo, preguntando frenéticamente si alguien ha visto sus gafas, sin darse cuenta de que las lleva puestas en la cabeza. Ragnar la observa, con un pensamiento que se desvanece en su mente. Mientras tanto, observando desde la distancia, el confidente de Gelasis nota con preocupación que sus oponentes han hecho el primer movimiento al recuperar una reliquia sagrada. Se pregunta si esto significa que su verdadera naturaleza ha sido descubierta. Ragnar está solo, con el grueso collar de cuero ahora abrochado alrededor de su cuello. Un ligero rubor tiñe sus mejillas al notar un sutil calor que emana de él. Toca el collar, su expresión se vuelve pensativa mientras procesa la sensación. En otro lugar, mientras el sol brilla sobre una gran propiedad, el confidente de Gelasis reafirma su propio voto silencioso.
Resuelve protegerlos a ambos, ya sea en las sombras o en la luz, comprendiendo que debe permanecer siempre vigilante. En un día soleado en la academia, Alicia Baldwin se protege los ojos del sol, comentando la bendición que es la ropa de verano. Mariana Ocean se acerca y le pregunta qué está haciendo. Alicia explica que está buscando a Ragna, pero parece que no está por los alrededores durante la hora del almuerzo. Un ligero sonrojo aparece en el rostro de Alicia mientras admite en voz baja para sí misma que esperaba almorzar con él. Mientras tanto, Ragna está sentado solo, perdido en sus pensamientos. Cerca de allí, otras dos estudiantes hablan de las próximas vacaciones de verano, y una de ellas suspira diciendo que le encantaría irse de vacaciones con un chico que le gusta y quizá hasta darse un beso. Al oírlas, Ragna junta las manos, dándose cuenta de que se enfrenta a una situación grave. Su concentración es interrumpida por Mariana, quien le pregunta si estaba sumido en sus pensamientos. Ella le señala que una magia peligrosamente maliciosa se está filtrando de él y le informa que Alicia lo había estado buscando. Ragna se disculpa, insistiendo en que no era nada importante. Él explica que simplemente estaba realizando una detección mágica para la clase de Alicia, aunque internamente lamenta haber hecho algo terrible. Luego se vuelve hacia Mariana y le hace una pregunta directa. ¿Durante el verano, no es natural que los chicos y las chicas quieran acercarse más, tal vez incluso besarse? La pregunta deja a Mariana totalmente desconcertada. Ella desvía la mirada, sonrojándose profundamente. Tartamudea que no debería preguntarle esas cosas, insistiendo en que para ella, todavía no es el momento. Tras recomponerse, adivina correctamente su verdadera preocupación. Aclarándose la garganta, afirma que lo entiende, le preocupa que alguien más pueda llevarse a Alicia. Él se inclina hacia adelante con seriedad, preguntando quién perseguiría a una mujer que ya está comprometida y viviendo con su prometido. Se pregunta en voz alta si alguien haría eso normalmente, mientras su imaginación conjura la imagen de un hombre de aspecto siniestro. Él aclara rápidamente que es solo una comprobación de antecedentes, una simple precaución. Sin inmutarse, Mariana lo mira fijamente y declara que se lo va a contar a Alicia. Ragna entra en pánico y le suplica que espere. Él se quedó en silencio mientras Mariana cuestionaba sus acciones. Ella señaló que, si de verdad estaba tan preocupado por Alicia, podría simplemente quedarse con ella todo el tiempo, y le preguntó por qué siempre desaparecía tan rápido. Él explicó que no le parecería correcto quitarle su tiempo con los demás. Además, le preocupaba que, si siempre estaba con ella, podría ser criticada por su culpa. Ella pareció sorprendida por su razonamiento, exclamando que no le importarían tales críticas y que estaba segura de que a Alicia tampoco. Cuando se dio cuenta de que esa era la razón por la que él la había estado evitando, Ragna insistió en voz baja que a él, sin embargo, sí le importaba. Su silenciosa declaración fue interrumpida por una voz familiar. Alicia se había acercado, llamándolo por su nombre y sobresaltándolo. Ella sonrió alegremente, aparentemente sin darse cuenta de la tensa conversación, y lo invitó con entusiasmo a la biblioteca después de clases. Sugirió que todos trabajaran juntos en la tarea de las vacaciones de verano. Mariana, observando la situación, comentó lo frustrante que era verlo desde fuera. Al ver la vacilación de Ragna, ofreció una solución, diciendo que conocía un buen lugar tranquilo para que estudiara. Ragna consideró su propia tendencia a preocuparse y tratar de ser considerada. Se preguntó si Alicia lo habría notado, observando que a menudo parecía solitaria pero nunca hablaba de ello. Mariana continuó su pensamiento en voz alta, reflexionando que si preocuparse el uno por el otro solo resultaba en mantener la distancia, parecía más lógico simplemente estar juntos todo el tiempo. Su franqueza hizo que tanto Alicia como Ragna se retorcieran, y Alicia murmuró que la conversación le estaba dando acidez. Con el plan hecho, Mariana se despidió, prometiendo verlos después de clases. Ragna resolvió hablar con Alicia y explicarle la situación adecuadamente, reconociendo en privado la asertividad de Mariana, un rasgo digno de una antigua protagonista. Más tarde se encontró con Alicia y se disculpó por la espera, aunque ella le aseguró que acababa de llegar. Su conversación fue interrumpida abruptamente por Mariana, quien apareció entre ellos de forma sorprendente y los condujo rápidamente a sus asientos. Ella comenzó la sesión de estudio dirigiéndose directamente a Ragna, agradeciéndole su preocupación pero afirmando que sus sentimientos eran completamente obvios. Continuó, señalando la discrepancia en su comportamiento. Observó cómo visita a Alicia en sus días libres e incluso sale con ella, pero en la escuela se mantiene notablemente distante. Farse-error-es. 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 Alicia Oldwood le pregunta a Ragna Brett qué tipo de recuerdo planea comprar. Junto a una taza de café humeante y una bolsa de granos, él responde que probablemente comprará granos de café. Él explica su razonamiento, quiere que todos en casa prueben lo increíble que estaba el café cuando lo tomó en casa de Mariana. Al oír esto, Mariana Ocean se ilumina y se ofrece con entusiasmo a proporcionar los granos ella misma. Declara que tiene una gran reserva en casa e insiste en que todos se lleven un poco. Luego admite con algo de vergüenza que, antes incluso de empezar la escuela, se dejó llevar, segura de que no aprobaría el examen de ingreso, y terminó comprando una cantidad masiva de granos. Ahora, confiesa, es imposible que pueda consumirlos todos solo los fines de semana. Al oír esto, Alicia acepta su oferta. Mariana junta las manos con alivio, mientras que Ragna también afirma su acuerdo en voz baja. Luego se dirige a Mariana con una petición. Le pregunta si estaría dispuesta a mostrarle a toda la familia Brapp sus técnicas para preparar café, para que todos puedan compartir la experiencia. Mariana sonríe cálidamente y acepta de inmediato. Aunque humildemente afirma que no tiene la habilidad suficiente para enseñar, promete esforzarse al máximo.
Ragna considera que no solo el sabor de su café es excepcional, sino que, como la mejor amiga de Alicia, sin duda será bienvenida por el personal de su casa. Él le dice que solo va a buscar algunos materiales y le pregunta si necesita algo. Mariana le da las gracias y responde que está bien. Camina por una gran biblioteca con las manos en los bolsillos. Se detiene cuando encuentra la sección que buscaba, Estudios de Sabios. Mientras está allí, una voz familiar llega desde un pasillo cercano. Se gira y ve a Alicia riendo mientras un joven se arrodilla ante ella, exclamando que le hace cosquillas. El joven, que le sostiene la mano, es Castor von Pentagram, hijo del primer ministro de la nación. Ragna observa la escena, reconociendo a Alicia en su papel de Patricia, la falsa heroína. Castor la mira con cariño, reflexionando que el amor siempre es así. Observó, atónito, como Castor abrazaba a Alicia, llamándola Patricia y su Santa Madre. Castor le suplicó que le diera una suave palmada, y ella accedió, llamándolo buen chico y elogiando su admirable trabajo tras bastidores. La extraña escena lo dejó anonadado. Su mente solo podía procesar un pensamiento con incredulidad, un niño de mamá. Simplemente no podía ser. Este comportamiento contradecía todo lo que sabía. Se suponía que Castor era un hombre inteligente y responsable. No había nada como esto en el juego. La revelación lo dejó conmocionado. Mientras intentaba darle sentido, surgió el recuerdo de una conversación diferente, Alicia hablando con el príncipe Edward, preguntando con preocupación qué le había pasado y si ya la había olvidado. Pero la escena actual era mucho más intensa. La voz de Castor interrumpió el recuerdo mientras suplicaba, Patricia. Por favor, espérame. Luego expuso su plan, prometiendo que en las próximas elecciones del Consejo Estudiantil, se aseguraría de entrar para poder nominarla. Alicia fingió incertidumbre, preguntando si una plebeya como ella realmente podría hacerlo. Acariciándole el pelo, Castor la tranquilizó, afirmando con convicción que conocía su talento mejor que nadie. Su confianza provenía de su pasado. Un recuerdo reveló su primer encuentro en una compañía comercial, donde él confesó que ella había estado en su mente desde entonces y que nunca imaginó que volverían a encontrarse en la escuela. Esta historia alimentó una rivalidad. En otro recuerdo, el príncipe Edward afirmaba que Alicia estaba destinada a él, pero Castor replicó que él la había conocido primero. Por esa razón, declaró, quería que ella lo eligiera a él. De vuelta en el presente, Alicia le dio su respuesta. Se inclinó y besó la mejilla de Castor, susurrando que era algo que ni siquiera había hecho con Edward. Con una expresión suave pero firme, le preguntó si ahora lo entendía. Su gesto deja a Castor con una expresión de profundo alivio. Cierra los ojos y murmura su agradecimiento, sintiendo que por fin podrá dormir tranquilo. Mientras él saborea el momento, Ragna se escabulle de su escondite, y el suave clic de una puerta marca su desapercibida partida. Se desploma en una escalera cercana, dejando escapar un profundo suspiro. Cae en la cuenta de que Alicia podría haber estado cultivando su relación con Castor desde la infancia. Qué astuta, piensa, mientras una gota de sudor recorre su sien. Sus pensamientos turbulentos son interrumpidos por una voz tranquila. Una joven con un gran lazo en el pelo aparece a su lado, comentando sus terribles modales por espiar el beso de alguien. Lo mira con una expresión de complicidad, añadiendo que los hilos de la trama de Alicia están impecablemente tejidos.